1:09. Bienvenidos, amigos. Aún resuenan en nuestras memorias los ecos que hemos vivido en los últimos 10 días. 10-12 días, recorriendo la Anatolia, un paraje mítico en la historia, en el pasado y en los misterios, ¿por qué no decirlo? Comenzó nuestra ruta en Estambul y nos fue llevando por toda esa gigantesca zona del planeta, árida en ocasiones, que nos llevó hasta las mismas fronteras de Siria e Irak. Os reconozco que hemos visto muchas cosas, muchas historias. Hoy solo podremos contar unas pocas, pero creo que la experiencia merece la pena. Unas cuantas viñetas, diapositivas, pinceladas. Por ejemplo, la sensación de opresión, de claustrofobia que uno siente en esas ciudades subterráneas. Derinkuyu. Se habló de rascacielos invertidos. ¿De quién se escondían los habitantes de Derinkuyu? ¿Cómo pudieron hacer esas obras de ingeniería increíbles? Puertas correderas, sistemas hidráulicos, como decía yo en ese primer corte, teléfonos casi primitivos. Pero la verdad es que hemos visto muchas cosas menos conocidas. Iglesias rupestres con figuras sorprendentes. Por ejemplo, la iglesia de la Cabeza Negra. Nuestra idea esta noche es que conozcáis un poco más estos desiertos, estas ciudades de la Edad de Piedra y estos lugares donde hemos visto una intensa y profunda soledad. Y siempre el eco, la voz extraña del misterio. Los niños, los poblados donde la tecnología todavía sigue siendo un sueño y la sensación de que tocábamos por fin con las manos lugares de los que algunos viejos maestros nos habían hablado. Quizá lo que más puede interesar a nuestro público esta noche, qué duda cabe, es lo que se esconde bajo tierra en la Capadocia. Cuando uno ve ruedas de piedra gigantescas, colocadas ahí hace siglos y siglos, hay quien afirma que más de un milenio, para cerrarse casi herméticamente, para ocultarse 10.000 personas bajo tierra, uno se pregunta qué demonios estaba pasando en aquella región. Y esa región es la que queremos conocer esta noche con todos vosotros, pero hay mucho más. Hay tanto que no me puedo extender. En la segunda hora, una investigación en vivo. Está ocurriendo en Canarias y nuestros amigos están investigando. Hay algunas grabaciones que tenéis que escuchar. Y una entrevista que creo que va a ser sorprendente sobre uno de los personajes más misteriosos, extraños, sorprendentes, maravillosos que ha habido en este país. Creo que, por desgracia, no tan conocido como se merece. Josemi Rocafort, Fassman. Os vais a sorprender. Comienza nuestro viaje. ¿Hay algo que nos quieras contar desde el otro lado? Manda un SMS al 7640. Escribe la palabra milenio, espacio, y lo que nos quieras contar. Comentaristas de Milenio 3. Siempre al otro lado. En el Kurdistán también vimos muchas cosas. Por ejemplo, aún sigue viva, y lo repasado esta tarde en el mítico libro La Rama Dorada de Fraser. En esa tierra concreta y en ese pueblo, dicen algunos que exiliado y siempre en conflicto. Lo hemos vivido también. La historia de que, por ejemplo, los dolores eran provocados por demonios. Y muchas veces se cogía una cabra, el animal más abundante por esa zona, y se cogía al enfermo y se le hacía un corte. Si le dolía la cabeza, en la cabeza, por ejemplo, se extraía un poco de sangre, se colocaba sobre la cabra, y la cabra era abandonada en uno de esos parajes absolutamente desérticos que parecen el fin del mundo. Se consideraba así que el espíritu del dolor se había marchado con el propio animal y abandonaba el poblado. Poblados que de verdad nos parecían de la Edad de Piedra, auténticamente. Sorpresas. Llegamos a un valle donde la sensación de final de la vida era absoluta. Huecos en la piedra. Y cuando uno observaba, se daba cuenta de que eso que parecían simplemente cuevas eran habitáculos e iglesias rupestres. Cuando uno entraba sin vigilancia, sin cordeles, sin tickets, dentro de esos huecos de la piedra, se encontraba pinturas del siglo X, del siglo IX, del siglo VII, del siglo VI, que serían motivo de cualquier museo. Cuando se encontraban figuras de demonios, de bestias, o simplemente la recreación de la Sagrada Escritura con todo caras
absolutamente negras, la sensación ahí dentro, metido en la roca viva de la caverna, provocaba una sensación extraña de conectar casi con algo a nivel subjetivo, quizá lo mismo que sentían aquellas personas. Una de las iglesias que más nos impresionó estaba en una zona con leyenda que ahora os queremos contar. Esas leyendas que uno recoja a vuela pluma y que en el fondo son la antropología del mundo y que también son el misterio del mundo. Hay un lugar cerca de Soganli llamado Carabás. Carabás Kilise, la iglesia de Carabás. No hay realmente un pórtico, no hay escalinatas concretas, sino peldaños de piedra. Pero lo que dentro nos aguarda es escalofriante, sorprendente. ¿Queréis saber por qué? ¿Queréis escuchar los sonidos de ese por qué? Yo y el equipo lo vivimos así. Véanlo. Bueno, estos son los peldaños que ascienden a la iglesia de Carabás, el pueblo de la lepra. Entramos ahora mismo en una iglesia troglodítica auténtica y Carmen y Juanje, que están examinando las pinturas muy de cerca, vamos a aprovechar para ver qué están sintiendo y qué están viendo. Chicos, ¿qué tal? Hombre, la verdad que hay lugares que por encima de lo religioso transmiten un sentimiento humano, y la verdad que en el viaje que llevamos hasta ahora por Capadocia es el que más me ha impresionado. Carabás, la iglesia negra, la iglesia de la oscuridad, impresiona porque realmente todos los rostros de los iconos, de las figuras que aparecen de los apóstoles y hasta del mismo Cristo están teñidos de negro, o esa figura con peluca roja enfrente del Dios Salvador que tenemos en el altar, que realmente pues provoca una sensación de desasosiego como la que tuvo que vivir la gente que estaba aquí hace 1000 años. Estamos aquí sentados junto al altar precisamente. Hablábamos de unas pinturas que llaman la atención, algunas de una iconografía que pocas veces hayamos visto. Son poco comunes, sobre todo, además siendo tan antiguas, porque vemos que aquí hay pinturas desde el siglo VI, algunas luego se han visto también en el románico, por ejemplo, de nuestro país, en el románico español, como esos ojos que llevan los ángeles en el románico aragonés, por ejemplo, pero sí hay algunas figuras como la de el niño que está justo debajo de Cristo crucificado. De la lanzada del costado sale un gran chorro de sangre y ese chorro de sangre impacta directamente en la boca del pequeño. Y también, como decía Juanje, justo en el altar, en la cúpula, hay varias imágenes extrañas. Hay 2 Cristos y justo enfrente de ellos pues hay una especie de niño como de forma cadavérica, la cara con los ojos muy marcados, sin pupilas, el pelo muy rojizo, que se enfrenta directamente con lo que es la escena de la divinidad. Pues voy a ir a observarla en unos instantes. Iglesia de Carabás, siglo VI, iglesia, repito, troglodítica, cavada en la roca viva, y desde luego ver estos frescos directamente, sin vigilancia alguna, sin control alguno, pues sorprende. Y es verdad, aquí delante tenemos una especie de individuo con capa, una cara cadavérica, unos ojos sin pupila y una especie de gorro, sombrero, pelo rojizo. Es curioso porque la expresión es de auténtico terror, de terror sagrado, y mira directamente a Cristo. ¿Será efectivamente una de las poquísimas pinturas del anticristo? Pues ahí está, lejos de todo y de casi todos, el extraño personaje y tantos otros. ¿Cómo suenan las voces ahí dentro, verdad? Andábamos con esa transfiguración del investigador que se encuentra con cosas que le gustan y que son extrañas. Vaya pinturas, Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. La verdad que sí. La iglesia de la cabeza negra. Impresionantes las que pudimos contemplar, además solitarias, sin vigilancia de nadie, en un entorno completamente natural, con miles de viviendas horadadas en la roca, y de repente en una de esas te encuentras con una auténtica obra de arte de hace muchísimos siglos. Ponían en la entrada, en un pequeñito cartel que apenas refería nada sobre las pinturas que podían pertenecer al siglo VI. Y cuando te introduces en ellas, cambia el espectáculo totalmente. Ya la modernidad que se ha visto en Estambul, por ejemplo, que no está muy lejos en el mapa, cambia y te metes en otro mundo, en un mundo donde vivía la gente, donde realizaban no sabemos qué ritos, porque era una iglesia muy rara, no parecía que fuera para orar directamente,
todas las paredes estaban pintadas, algunas muy deterioradas ya, y había estancias como de recogimiento, estancias donde solamente cabía una persona, tumbas en el suelo. Tumbas de niños. En una de las partes de esa iglesia de la Cabeza Negra, que el nombre ya lo dice todo. Un lugar donde la verdad permanecimos más de 3 horas, yo creo, grabando, filmando cada una de esas escenas que eran únicas en el mundo. Y como yo decía en la grabación que veíamos allí, había pinturas muy raras, como la de ese niño pequeño que después de clavarle la lanzada a Cristo en el costado, espera que ese chorro de sangre que sale de ese costado divino caiga directamente en su boca. Y él parece estar bebiendo esa sangre. Con un buen amigo, Ferman Buruk, avanzábamos por la absoluta penumbra de este lugar. 630 iglesias metidas en la tierra, donde hubo ritos, donde hubo historias tristísimas, como la de este lugar en concreto, por eso lo hemos elegido, por lo desconocido que es para el gran público, aunque ahora hablaremos de los grandes rascacielos invertidos de Derinkuyu, Kaimakli. En Soganli dicen que vivían los leprosos. Dicen que en aquel siglo VI los más desfavorecidos eran internados en este mundo de pesadilla. Y nosotros revivíamos ese recuerdo de una ciudad infernal. ¿Verdad, Juanje? Buenas noches. Buenas noches, Iker. Hombre, la verdad que Capadocia es un lugar maravilloso porque en él hay 2 mundos. Un mundo por encima del suelo y de la roca y otro mundo por debajo de él. No solamente están esos rascacielos invertidos, bueno, hay que decir que hay 150 ciudades subterráneas en Ciudades. 150 ciudades subterráneas, algo más de 30 abiertas al público, pero bueno, Derinkuyu, que es enorme y que hemos tenido la suerte de poder ver, está abierto prácticamente un 10% solamente a los ojos del público. Unas 15 plantas hacia abajo. Sí, pero bueno, hay otras que posiblemente sean más grandes que Derinkuyu. Aparte, piensa, por ejemplo, no sé de qué enemigo tan terrible huyeron los excavadores de estas ciudades, pero de Derinkuyu, la ciudad más cercana subterránea, que es Kaimakli, hay 8 kilómetros y hay un túnel que las une. Comentan algunos investigadores que si se pusieran en fila india los túneles de Capadocia, solamente de las ciudades subterráneas, sin hablar de las iglesias, se podrían unir Madrid con París en línea recta. O sea, se calcula que incluso entre 20 y 40.000 personas podían estar escondidas en esas 150 ciudades. Hay un dato muy claro. Hasta hace pocos años se hablaba que la datación de estas ciudades estaba en torno al siglo VI, siglo VIII después de Cristo, cuando el avance musulmán, a la vez que se excavaban esas iglesias en roca viva que tú comentabas, pero hace un tiempo diferentes excavaciones aparecieron objetos hititas fechados hace unos 4.000 años, con lo cual esa teoría se vino por completo abajo. O sea que muchos de estos lugares subterráneos, que como habéis visto tienen iglesias, tenían comercios, tenían baños, tenían colegios, gente que jamás salía al exterior, vida dentro nada más, que es algo asombroso y asfixiante, y hay muchas teorías, porque claro, no podemos saber exactamente para qué. Podían aguantar meses y meses. Tú lo viste igual que yo, o sea, cada nivel tenía una gran piedra circular que se cerraba y se sellaba a nivel, de forma que la gente pudiera ir escapando, pero escapando por un sitio donde era imposible que nadie les cogiera, porque escapaban por debajo de la tierra hasta otra ciudad. Todas las ciudades se enganchan, o prácticamente todas ellas, con ríos subterráneos, de forma que el abastecimiento de agua, que era lo primordial, fuera infinito. Metían también animales con ellos para poder estar ahí. Pero claro, lo que pasó hace pocos años, en cuanto se aparecen objetos hititas, se habla de que, bueno, que hace 4.000 años hubo gente que ya empezó a excavar esas ciudades, que posiblemente los cristianos las redescubren más tarde y se hacen uso de ellas. Las pintan, por ejemplo. Efectivamente, pero claro, es que hay que diferenciar muy mucho, y tú lo has visto, lo que son iglesias en sí, que todas están pintadas y demás, mientras que si entras en Derinkuyu y en Kaimakli tú no ves fresco alguno. Entonces, claro, arquitectónicamente no tienen nada que ver las iglesias estilo bizantino que hemos visto pintadas en la roca con las ciudades subterráneas. La pregunta es, ¿quién era, por ejemplo, el personaje que apareció delante de Cristo en una de esas iglesias, que nos parecía como un enviado del mal, como un Cristo pintado de negro, con cara cadavérica? ¿Y quiénes eran esos leprosos que, por ejemplo, estaban en Soganli, cuya vida tenía que ser como una cárcel de piedra?
Las imágenes eran como de cuento de Mad Max, de ciencia ficción. Nos imaginábamos lo que pudo ser eso. Pero, en fin, vamos a hablarlo y podéis preguntarnos. Vamos a abrir líneas y a recordaros varias cosas importantísimas. Como siempre, Fermín Agustí, Carlos Largo, Geray Martínez en la nave de los sonidos y don Santiago Camacho, que nos trae sorpresas. Santi, buenas noches. Buenas noches, sí que... Vas a viajar con nosotros, no has estado físicamente, pero ya estás en la nave viajando por lugares de los que tanto hablaron los clásicos, ¿no? Como Däniken y demás. Ellos interpretaban, que sería la otra parte de la conspiranoia, que todos estos mundos bajo tierra eran por algo, por un enemigo con el que evidentemente en plena era del miedo a lo nuclear, años 60, se especulaba, ¿no? Y se exageraba con eso, con algún poder venido del espacio, se llegaba a decir, ¿no? Sí, de hecho lo enlazaban incluso con narraciones ancestrales como el Bhagavad Gita hindú, en el que se habla de cosas que, visto desde unos ojos actuales, podrían parecer una guerra nuclear. De hecho, las ciudades de Capadocia son uno de los enigmas, yo creo, más fascinantes. Pero de esta noche me he quedado con una cosa que ni sospechaba que ibais a ver, que era lo de las leproserías, que es un mundo que a mí, de hecho, siempre me ha fascinado, porque es algo oculto por la propia sociedad y que mucho más cercano de lo que creemos. Fíjate, las últimas leproserías duras, de las de tener encerradas a la gente como campos de concentración, se cerraron en Japón en 1996. La Ley de Prevención de la Lepra de Japón, de 1953 a 1996, es una cosa que es uno de los holocaustos ocultos más increíbles. Niños de 7 años encerrados de por vida en esos centros, condenados entre otras cosas a ser esterilizados, todos los que entraban nada más allí, pues ver cómo ese estigma se ha ido reproduciendo en el tiempo y ver cómo habéis estado en uno de esos centros de muerte y olvido, pues realmente es de esas cosas que me va a fascinar escuchar esta noche de vuestros labios. Ahora te cuento un detalle sobre la lepra. Vías de contacto, importantísimo. La semana que viene, amigos de Milenio 3, la semana que viene despedimos esta 8ª temporada feliz con todos vosotros en Granada. Mejor sitio imposible, en Granada. Datos concretos donde podéis poneros en contacto, todos muy atentos, amigos, porque queremos que sea el fin de fiesta. El fin de fiesta auténtico de esta temporada para celebrarlo todos juntos. Datos, Carmen. Próximo día, 27 de junio, estamos en Granada. El programa lo realizaremos en el pabellón 2 de la Feria de Muestras de Armilla. Pabellón 2 de la Feria de Muestras de Armilla. Que es prácticamente ahí está, al lado, vamos. Granada capital, vamos. Sí, para ser exacto, se lo separa la ribera de un río. O sea, está de Granada, está el término municipal de Armilla, pero a escasos 3 kilómetros del centro de Granada. Repíteme, un sitio Carmen, muy grande, Iker. Y una vía de contacto mail, ¿no? Pabellón 2 de la Feria de Muestras de Armilla. Estaremos allí. Han elegido este sitio porque cabe muchísima gente, más de 4.000 personas, con lo cual no van a tener problema para recoger las entradas en Radio Granada. Que radiogranada.es. A Radio Granada, la página es esa, radiogranada.es, que se pongan en contacto con ellos. Ahí van a ver que hay teléfonos, que hay mails, que se dirijan a ellos de todas las formas posibles y que vayan a por esas entradas. Próximo viernes, fin de fiesta, amigos. Si próximo queremos estar, sábado. Iker. Próximo sábado, estoy yo ya. Próximo sábado, fin de fiesta, queremos estar todos juntos. 27. Día 27. Seguiremos informando en estas 3 horas y abrimos vías para esta noche. Vamos a abrir vías de contacto, como siempre el 7640, palabra clave Milenio, espacio, vuestros mensajes, milenio3 con número, @cadenaser.com, si decidís escribirnos un mail, porque tal vez alguno de vosotros haya visitado ya estos lugares de la Capadocia de los que estamos hablando, y también a través de la página web de la Cadena Ser, cadenaser.com, donde podéis dejar vuestros mensajes y además leerlos en tiempo real. Luego, repito, investigación en vivo, un personaje fascinante y un hecho luctuoso, un hecho terrible que ha pasado muy cerca de la radio ayer mismo y que encierra un misterio y que es terrible, repito. Así que el programa viene duro, viene fascinante. Hablabas antes de la lepra y hemos estado en muchos lugares. Algunos, cuando nos bajábamos, y yo fiel a mi costumbre, porque creo que en la radio los sonidos grabados in situ tienen su fuerza, me quedaba alucinado con el aspecto que daba todo eso. Esta era la leprosería de la que ahora vamos a hablar, y la veíamos mirándola de frente, bajo un sol de justicia, así. En las inmediaciones de Soangli da la impresión de que la humanidad se ha extinguido y que solo quedan restos de ciudades que aparecen en esas novelas del futuro. Ciudadelas de piedra, ventanucos,
Da la impresión de que es otra civilización la que vive aquí, en un contacto estrecho con la naturaleza y debajo de un valle inmenso de paredes de roca que se extienden hacia los cielos. Aquí estamos, frente a algunas iglesias rupestres únicas en el mundo. Nos contaban que precisamente en Soganli se habían concentrado todos los leprosos y la lepra todavía continúa. Yendo a otros lugares, mucho más al sur, yendo al Kurdistán, éramos los únicos turistas y pudimos ver a gente que todavía tenía las secuelas, por desgracia, ¿no?, de esta enfermedad, que ahora es una enfermedad, pero que en tiempos no tan lejanos, como decía Santi, era un auténtico estigma. Y allí Juanje nos contaba nuestro amigo Ferman Buruk que se concentraba la gente a morir, y esa gente iba a la iglesia de Karabás, quizá pintaba, doradaba la piedra y se postraba ante figuras extrañísimas, incomprensibles, con una iconografía que nunca habíamos visto en otros lugares, y por ejemplo uno iba pisando tumbas de niños pequeñísimas, todavía ahí, sin vigilancia de nadie. Es que hemos tenido la suerte de ver, y además tenemos que agradecer aquí al Ministerio de Turismo de Turquía y a Pasión Turca, que son los que nos han guiado en este viaje, el hecho de poder ver la Capadocia desconocida. Yo tuve la suerte de estar en Capadocia hace un año, pero no fui tan afortunado de, como en este viaje, ver esas partes de Capadocia totalmente desconocidas, como es el valle de Soganli, un valle en el que se abandonaba a los leprosos, en el que se les dejaba pues un poco de pan duro y de comida, digamos, en la parte más cercana a las poblaciones del valle. Y claro, en aquellas iglesias, en aquellas cuevas, vivían y morían como buenamente podían. Lo que no podíamos imaginarnos nosotros en ningún caso es que, pues eso, fuera de este circuito turístico, podríamos pisar unas iglesias con un contenido tan críptico como el sufrimiento que la gente que las pisó, ¿no? Condenados en vida a la más terrible de las muertes, el olvido, aparte de la lepra. Entonces, claro, con esa iglesia de Karabakh, como tú dices, abandonada de las rutas de turismo, abierta a cualquier visitante sin ningún problema, como estuvimos nosotros, pues había unos frescos que a mí me siguen inquietando, como bien decía Carmen, y aunque sea repetirlo, pero ese niño vampiro chupando la sangre de Cristo, cayendo a chorro. ¿Alguien nos puede decir, nos puede ayudar, si alguien sabe de iconografía cristiana, sí, qué pinta eso, un niño sorbiendo sangre de Cristo? Hay más pinturas así, sí, lo que pasa, ¿no?, que son muy extrañas, pocas, ¿eh? Y sobre todo en el altar, en la parte de arriba de la cúpula, enfrente del Dios creador, esta figura desconcertante, con el pelo rojo, con ojos mortecinos. Yo pienso que estaba enfrente de Cristo. Desde mi punto de vista, debe ser el anticristo. ¿Quién más cerca puede tener el infierno que un leproso abandonado a su suerte a punto de morir? El anticristo no ha sido dibujado muchas veces. Hay una leyenda, incluso de un vagabundo que se cuenta, y que el vagabundo se llama Karabás, por cierto, un vagabundo que regresa como enviado del anticristo, en fin, una historia rarísima, y nos sorprendió mucho ver esa figura como con un turbante, con el pelo rojo, los ojos sin pupila, la cabeza como de una calavera, pero que se parecía realmente a Cristo y que miraba de frente a la figura, ¿no? ¿Es la pintura del anticristo, tú crees, la que está ahí y a la que podía estar casi dedicada, porque era la zona fundamental de esa cúpula? Son trasvases de dioses malignos. Pensemos una cosa, allí se extiende una zona que llega luego hasta el Kurdistán, donde hasta hace nada, y dicen que continúa, se hace el rito yazidi y la cultura yazidi. Dicen que son 800.000 los turcos, iraquíes o sirios que siguen practicando el yazidismo. Y dicen que su dios es Melek Taus, una especie de pavo real demonio. Hemos visto iglesias, ¿verdad, Juanje? Sí, señor. Donde de repente, que era impresionante, ¿eh? Tenéis que imaginaos meterse en una cueva, oscuridad absoluta, un halo de luz, quizá perfectamente programada por esta gente, y tú ves en el templo un tremendo pavo real con manos, rojo, pintado rojo, que está avanzando. Y muchos amigos de allí de Turquía nos decían, no sabemos qué es, quizás sí lo sabían, pero contaban la leyenda de un pavo real diabólico, de un gallo diabólico, que se había aparecido para intentar embaucar a los ermitaños, que allí también se iban a morir. Con lo cual encontramos lugares con tumbas de niños, recintos para morir, de los eremitorios hemos hablado hace poco, pero con estas pinturas
y con esta cultura del yazidismo, que por cierto hace no mucho tiempo, hace menos de un año, hubo 32 yazidis muertos, tiroteados, en un autobús, por revueltas entre ellos, a favor y en contra. Es una cultura que muchos califican de satánica. Los musulmanes y los cristianos de esa zona consideran que estos yazidis del Kurdistán son satánicos. Su dios, el pavo real, Melek Taus. Y allí aparece en muchos de estos lugares, y uno se sobrecoge. Ahora bien, Carmen, como decíamos, esa figura, por la expresión que tenía, podía ser el anticristo. Sería una de las poquísimas iglesias donde aparece. Sí, sería una de las pocas iglesias. Lo que pasa que el anticristo se ha representado de muchas formas. Desde seres monstruosos, tal y como se describían en los tratados de demonología, hasta niños que más bien tendrían este aspecto, porque este era un ser pequeño, el que veíamos en esta iglesia, era un ser Con una capa. pequeñito, no sé si con una capa o con algo negro que le envolvía. Como adolescente, ¿verdad, Carmen? Bueno, sí. Y con ese pelo rojizo, sobre todo, que es lo que a mí me sorprendía. Porque en algunos relatos, sobre todo en tratados, yo he podido leer algunos que compré hace algunos años, del siglo XVIII, por ejemplo, en el que vienen esas descripciones, y algunos dicen que es un niño, el anticristo, de pocos años, con el pelo rojo, con los ojos sin pupila. Lo describen perfectamente esa imagen, con lo cual, además, por la forma en la que está en lo que es la cúpula de la iglesia, está justo enfrente de lo que es la divinidad, con lo cual es el contrapunto, ¿no? Siempre lo representan, además, así, o arriba o abajo, o enfrente uno de otro. Absolutamente abrasadas por el sol, absolutamente calcinadas por un sol inmisericorde, 600 iglesias en la roca, sin vigilancia de nada ni de casi nadie. Y uno se encuentra sorpresas mayúsculas, extrañísimas, y una que demuestra lo que es la historia, ¿no? Muchas de las figuras, por ejemplo, de arcángeles, están quemando vivos a personas, están cogiéndolos del pelo y están quemando en hogueras a personas. Y cuando uno va al final de una cueva y ve esto, mirando fijamente con esos ojos a los arcángeles o incluso a los ángeles del Apocalipsis, escenas del Apocalipsis, estamos hablando de zonas... O una sábana santa, que te o acuerdas. una sábana santa. Cuidado, estamos hablando de una zona donde están las 7 iglesias del Apocalipsis, las 7 iglesias mencionadas en el Apocalipsis en Anatolia. Es un ambiente rarísimo, denso, profundo, de una cuestión sagrada, pero no han pasado muchas culturas. Y, por ejemplo, muchos de estos demonios o dioses incluso están perfectamente clic, 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 clic. Con un clavo los han quitado la cara, los han borrado. ¿Qué eran? Las huestes musulmanas iconoclastas, que odiaban, digamos, lo que era el culto al icono o a la imagen, y uno se queda también sobrecogido. Hay iglesias con decenas de cabezas, cientos de figuras pacientemente martilladas. Algunas, por ejemplo, fíjate de curioso, Santi, les han borrado solo los ojos, pero la expresión fantasmagórica de esa figura en capa, con alas, que te mira, que puede ser un demonio o un dios, que está peleando contra Satanás, por ejemplo, o la iglesia de la bestia que existe allí, y le han borrado, le han martillado el ojo, y entonces se queda la capa anterior de la pared. Claro, tú ves un fantasma todavía mucho más terrible, ¿no? La capa anterior que ya tenía dibujos, ¿eh? Y muchos de esos dibujos eran ojos, simplemente. Ojos flotando en la pared. Era un mundo de pesadillas, sinceramente. Hombre, hay que pensar también que el patrimonio arqueológico de lo que es Anatolia es uno de los más importantes del mundo. Ahí está una que dicen que es de las primeras ciudades de la humanidad, que es Çatalhöyük, hasta... Efectivamente, hasta ruinas... 9.000 antes de Cristo, cuidado, Sí, 9.000 antes de Cristo, Çatalhöyük. Sí. Hasta ruinas helenas de la categoría de Kaunos o de Tlos, como las conté hace unas semanas, que tuve la suerte de poder verlas. O sea, el patrimonio arqueológico de Anatolia está empezando ahora a ser excavado. Ahora. Y las sorpresas son constantes. Por ejemplo, en los años 60, la historia de Pozo Profundo, que luego me la cuentas, uno de los grandes clásicos, ¿no? Y yo no quiero cansar a la gente, simplemente quería, como acabamos de llegar, dar un par de pinceladas porque es nuestra obligación. Y ahora vamos con muchos más temas. Sorpresa grande, bueno, cuando uno va bajando, y dice, ¿pero esto para qué estaba hecho? Derinkuyu. Vamos a hablar un poco de Derinkuyu y Kalmıkli. 2 auténticas torres gemelas, que se entienda la similitud, bajo tierra. 10.000 personas. ¿Qué hacían ahí? Con altares, con inscripciones, con colegios, como decíamos, con la gente huyendo. Y yo decía, ¿y las enfermedades? ¿Qué pasaba ahí dentro? Un mundo de perpetua oscuridad y de piedra. Encontramos, luego lo contamos, al último habitante de este lugar. Pero ¿cómo sonaba Derinkuyu?
la gran ciudad subterránea en mitad de la Anatolia, así. Aquí tenemos una de esas piedras impresionantes. La vamos a tocar. Una piedra que servía para cerrar este conducto. Aquí donde estamos, justo ahora, una especie de hendidura. Esta piedra con algún tipo de sistema que nos sorprende, hacía que estos trogloditas del siglo VI pudieran cerrar diversas partes de la ciudad. Suponemos, por tanto, que algunas serían habitadas, otras quedarían de despensa. Es impresionante cómo el eco y un frío casi glaciar cuando estamos en una temperatura altísima en el exterior nos sorprende aquí cada vez más abajo. Seguimos descendiendo nivel tras nivel hacia esta ciudad absolutamente fascinante, cavada por hombres hace muchos siglos, Derinkuyu. Y Derinkuyu hoy no ha cambiado mucho desde el día de su descubrimiento. Nadie intuía que debajo del pueblo, un pueblo extraño hay que decirlo, un pueblo solitario a pesar de la cantidad de gente que vive allí, el sol en mitad de la plaza, no había casi gente cuando estábamos nosotros. Y una gran sorpresa debajo, bajo el suelo, generaciones y generaciones se habían escondido de algo. Bueno, es que Derinkuyu ya de por sí quiere decir pozo profundo, con lo cual imaginemos una ciudad entera excavada. Es una roca bastante blanda porque es como roca volcánica, con lo cual es fácil excavarla. Derinkuyu es descubierta en 1963, además por una casualidad. Un vecino de esa localidad está haciendo reformas en su casa, decide tirar uno de los muros y se encuentra con una habitación al otro lado. Después de ese muro tira otro y hay otra habitación más, y es entonces cuando se descubre la ciudad de Derinkuyu. Se cree que hay hasta 20 pisos hacia el centro de la tierra. Ahora mismo hay excavados, que se sepa o que estén abiertos al público, 8 que pudimos estar viendo, esas estancias donde tenemos cocinas, donde tenemos establos, donde estaba la escuela también, donde había habitaciones altares para cada una de las familias, había una especie de capilla cruciforme, la pudimos ver allí, como tenía el altar al fondo y los dos brazos que hacían la cruz y el tercero, que era el más largo, donde se reunían. Esa iglesia daba una especie de salón de reuniones donde al parecer pues allí debatían, y de esa sala salía el único cuerpo que por ahora se ha encontrado en Derinkuyu. Si te metías hacia la derecha en una sala que iba todavía más hacia abajo, muchos metros más hacia abajo, si recuerdas, Juanje, estuvimos bajando, al final del todo había una tumba de donde se rescató un esqueleto que se llevaron a hacer los análisis pertinentes y del que no se ha vuelto a saber nada. Absolutamente nada. Ferman Buruk, en lo profundo de Derinkuyu, nos daba más datos. Sí, dicen, calculan 10 kilómetros. Comunicaba con la ciudad de Kaimakle. Entre las dos ciudades hay una distancia de 10 kilómetros. Este túnel que tenemos aquí. Este túnel. Y estamos ahora en el 7º piso. Y todavía tenemos otro piso abajo. Es para el gobernante, para los gobernadores. Otro piso abajo. Esta sala era para juntarse los obispos, como están cerca de la iglesia, o unirse a quienes estén en la sala. Sistemas de aire acondicionado de la antigüedad, sistemas de vocalización de mensajes, es decir, desde la planta 3 a la 16 uno podía enviar un mensaje y ser recepcionado, conductos donde salía presión, aceite hirviendo para cualquier enemigo que se acercase. ¿Qué te sorprendió especialmente de Derinkuyu? O de Kaimakli, que es la otra ciudad gemela interconectada. Hombre, lo que más me sorprende es cómo alguien puede hacer mentalmente un esquema en tres dimensiones de una ciudad subterránea. Claro, es que cuando uno está ahí parece que es una cueva, y claro, no es una cueva. Cuando construyes una ciudad, un edificio hacia arriba, bueno, pues cuadriculas las plantas y haces que tenga una cierta geometría. Aquí no, aquí van excavando, se ve que conforme les iba haciendo falta el que entrase más gente, y luego otra cosa, todos son suposiciones en torno a las ciudades subterráneas de Capadocia, porque no hay ningún texto escrito que
que nos cuente realmente su función. En tiempos de Heleno sí creo que los griegos recogieron en algunos textos que había, o sea, que los habitantes de Anatolia vivían en ese tipo de ciudades. Pero qué extraño decidir vivir bajo tierra, ¿no? Claro, pero si los griegos ya contaban este hecho, es que las ciudades son muy anteriores, obviamente, al tiempo que se les da, que sería siglo VI, siglo VII, siglo VIII. Bueno, ya es una cosa que eso se ha tirado para atrás, ¿no? Se habla ya del tiempo de los hititas y sí de una reutilización posterior, incluso por algunos cristianos, porque en algunos sitios sí que se veían lo que se pueden interpretar como claros altares cristianos. Pero la idea de construir esto no es cristiana en absoluto. Entonces, todos son suposiciones. Luego, lo laberíntico de esta ciudad, en qué mente las concibió, qué sistema... Porque es muy fácil perderse. Es súper fácil perderse. Y luego otra cosa, el atacante tenía que atacar por un pasillo de 1,5 metros. O sea, aunque fuera con un ejército de 10.000 soldados, no sería para nada. Y las trampas serían muy fáciles para defenderse ahí. Es el mejor sistema defensivo que he visto jamás en mi vida. Vamos. Pero claro, 10.000 personas. No contaban con una cosa, con que los invasores les envenenaban los pozos para que estos salieran. Y así se terminó con estas ciudades. Claro, era la única forma que tenían que la gente muriera, ya que no podían salir y atacarlos fuera porque se iban escondiendo cada vez más abajo. Lo que hacían era envenenar sus aguas para que así, de una forma o de otra, tuvieran que morir. Lo alucinante de esta historia es que las ciudades acabaron desiertas, la gente vivía en los pueblos de arriba, desde hacía quizá 1.000, 2.000, hay quien dice 3.000 o 4.000 años, había esas construcciones y ese mundo abajo y nadie lo sabía, no quedaba recuerdo remoto, como si se hubiera esterilizado por completo la parte superior del suelo, hasta que en 1963, decías, o sea, sí. Ayer... Derinkuyu sí, y Kaimakli un año después se descubre. Es increíble que un occidente descubra esto, y es que entonces comprendieron la propia etimología, por qué ese pueblo se llamaba así. Juan G. nos lo recordaba descendiendo todavía más hasta unas cámaras absolutamente oscuras, profundas, donde ya no llega el cableado ni la luz, y son cámaras y cámaras, y cuando estábamos allá abajo nos daba la sensación de que si siguen excavando, pues seguirían descubriéndose cosas. Ahora bien, ¿qué cosas? Oye, me comentabas, Juanje, que Derinkuyu el nombre significaba... Pozo profundo. Lo curioso es que el descubridor Omer de Mir, que sabía ya de la existencia de algunos niveles hechos en roca en lugares como este, cuando descubrió la ciudad subterránea en la que estamos ahora, Derinkuyu, entendió perfectamente el significado del nombre del pueblo, pozo profundo. Pero ni él podía llegar a imaginar que bajo sus pies había prácticamente hasta 10 niveles de pisos excavados en los que podían llegar a vivir 10.000 personas. Pues de esta forma tan simple, amigos, planteamos uno de los grandes enigmas de la arqueología. En la Anatolia, en ese lugar donde se dieron los primeros pasos del Neolítico, otro salto impresionante del mundo de los cazadores a la agricultura. Cuando uno va a las enciclopedias se da cuenta de que precisamente en la Anatolia y en el Kurdistán ocurre este milagro. Dicen que la gente incluso perdió musculatura, perdió capacidad ósea, se volvió más baja. Nadie sabe por qué en un momento dado la gente rehuyó del sistema ocioso casi de los cazadores y empezó con algo que es otro de los grandes misterios. ¿Por qué en esa franja concreta entre el Tigris y el Éufrates, que hemos visto, que hemos visitado, y teníamos la sensación de estar casi chapoteando, ¿no?, en un lugar del que tantas veces se ha oído hablar, el nacimiento de la humanidad como civilización? Y, caramba, ¿por qué empezaría y cómo descubrirían que había que domesticar animales? 10.000 antes de Cristo, primeros animales, el perro, el primer animal domesticado, el mejor amigo del hombre. ¿Por qué se domestica? ¿Quién lo hace? ¿Por qué alguien descubre que en vez de cazar y comer, que era más cómodo, hay que cultivar y guardar, y varias generaciones sufren de hambre? ¿Qué pasó exactamente allí? ¿Quién les instruyó? ¿Por qué exactamente allí? Pues habrá que seguir investigando, porque es uno de los grandes enigmas de este mundo, y sobre todo muerto y vivo. Descifrar las obras de ingeniería tan grandes que hizo esta gente, porque recordemos que para respirar tenían como pozos de ventilación, grandes chimeneas, iban directamente desde la parte superior hasta los pisos más inferiores. Todo eso lo tenían que conectar con las distintas salas para que pudiera entrar el aire y no perecer justo debajo de la tierra. ¿Cómo hacían esos hornos
donde cocinaban, dentro de las cuevas donde vivían. Bueno, unos ingenieros que todavía muchos de los profesionales que van a visitar estas ciudades no se explican cómo en aquella época eran capaces de hacer estas grandes obras. Hay una teoría muy curiosa, que es la que defiende Andrew Collins, que comenta que hubo una pequeña era glacial hace 11.000 años y que posiblemente los habitantes de Anatolia hicieran algunas de estas ciudades, o el embrión de algunas de estas ciudades, porque la temperatura interior sería entre 12 y 15 grados, poniéndose de esta forma a resguardo del frío tan terrible que tenían fuera. Es una posibilidad más. Lo que sí es cierto es que todavía quedan 1000 incógnitas sobre realmente los orígenes de estas ciudades, vuelvo a decir, muchas veces reutilizadas, incluso por los cristianos, pero los primeros construidores de ellas, los primeros arquitectos, yo pienso que huyeron de un terrible enemigo que la historia jamás pudo describir. Se habla de remotísimos cataclismos en esa zona concreta que terminaron con cierta parte del mundo y nació otro nuevo. Seguiremos investigando, lo prometemos. Hemos traído kilos y kilos y kilos y kilos de material. Esto es solo un apunte. Queríamos viajar con todos vosotros, sentir esas ciudades de 20 pisos bajo tierra. ¿Cómo sería la vida ahí? Desde luego opresiva y asfixiante. Y con un temor ¿a qué? Nunca lo sabremos. Vamos a cambiar radicalmente de tema, aunque luego, por supuesto, estaremos muy atentos a vuestros mensajes, porque llega Pablo Villarrubia. Es más, le voy a decir que entre ahora mismo, y nunca quiero que se vea que se escuche el sonido, pero me gustaría que Pablo entrase directamente, porque acaba de llegar ahora mismo a otra investigación. Esto es, bueno, pues el directo, es así, y llega de Canarias, ¿sabéis? Nuestro compañero, y trae cosas impresionantes. Pablo, compañero, acércate por aquí. Buenas noches, amigo. Buenas noches, sí que. Bueno, recién llegado prácticamente de la investigación y recibía bueno, yo digo, me dicen, qué antiguo eres, que dices teletipo, ¿no? Pero yo lo digo en plan romántico. Recibía teletipo de última hora diciéndome que nuestros amigos habían investigado en un lugar del que ya se hablaba hacía tiempo y que habían pasado cosas. ¿Sí o no, Pablo? ¿Han pasado cosas? Sí, y es cierto, ¿eh? Y eso, la famosa Casa Lercaro. La Laguna Lercaro en La Laguna, ¿no? En La Laguna, una ciudad magnífica, un patrimonio de la UNESCO, de la humanidad, que yo me sorprendí con la cantidad de edificios antiguos que allí existen, ¿eh? Y no solo en en otros lugares también se da la misma historia, la misma tradición, ¿eh? Allí en La Laguna. Ha habido un documento sonoro que nos trae, y ahora conectaremos rápidamente con José Gregorio González, porque tiene su fuerza, quiero que lo escuchéis. Y en la segunda hora lo que ha encontrado nuestro equipo y lo que ha grabado nuestro equipo. María del Mar Redondo, ¿quién es, Pablo? Mira qué casualidad, Iker, cuando estaba grabando otro reportaje en Canarias el año pasado, en Tenerife, en el Museo de Arqueología, una chica se nos acercó, estaba grabando las momias, además, la vitrina de las momias, y que era de la seguridad esta chica, y se presenta, mira, trabajo aquí, pero a mí me ha pasado una cosa muy rara cuando yo trabajaba en la Casa Lercaro. Y en ese momento, te digo, hace un año eso, Iker, esta chica me cuenta su experiencia, la grabo allí mismo para ya tener ese material preparado para un futuro programa, y viene la directora y dice, mira, ustedes no pueden emitir esa entrevista porque no hemos autorizado. Además ella lleva el uniforme de seguridad y tal. Persona de seguridad. De seguridad. Pero entonces, claro, tuvimos que dejar la entrevista, pero yo retomé el contacto este año, hace unos días, con María del Mar, y volvimos a repetir esa entrevista en su casa. Y la casualidad de estas increíbles, ¿no? Que te encuentras el testigo cuando menos te espera. Bueno, es que lo que pasa en este lugar que ahora vamos a visitar, sobre todo a lo largo de esta segunda hora, es tremendo. Y yo no me imaginaba la cantidad y calidad de los testigos y de los cargos que ostentan. Personas de seguridad diversos que han visto cosas, pero cosas como, por ejemplo, una figura de una niña como vestida de comunión. Que eso ya impresiona bastante. Por lo menos a mí me ha impresionado. Escuchemos el testimonio. Y hay una ventana que da también para el patio trasero. Y ella nos dijo que ella se miró al espejo y que rápidamente vio como por detrás una imagen de una chica con un traje blanco. Es que yo me quedé impactada porque digo, pero le vio que tenía un traje blanco, y ella dice, sí, como cuando tienes un traje de comunión que tiene un cuello, incluso me dijo un cuello blanco. Digo, pero tanto vio que sí, como que pasó por detrás de ella y se quedó, pero fue un segundo, ¿sabes? Una imagen que le pasó por detrás.
una chica vestida de blanco. Pues sería el arquetipo de esta historia, que luego se va complicando porque hay personas incluso con cargos importantes dentro del mundo de la política, en Canarias, de la seguridad, que aseguran que en el mismo lugar se ha visto esta misma figura y siempre la misma. Ahora, lo que no imaginábamos es algunas sorpresas añadidas a posteriori. Y de todo eso vamos a hablar con Pablo. Habíamos dejado simplemente algunos mensajes de nuestros amigos oyentes y en la segunda hora comenzamos con esta investigación. ¿Qué dicen? Pues mira, nos dicen, podría ser que la sangre que sale de Jesús y bebe el niño fuese la representación de la descendencia de Jesús. La sangre de Jesús pasa a un niño, a su hijo. La teoría del código da Vinci y lo que ha hecho, ¿eh, Santi? Como siempre, temas increíbles. Semana tras semana lográis sorprendernos. Sois los mejores. Ya tenemos las invitaciones para ver la nave en directo en Granada. Viernes que viene. Sábado que viene, porque estoy yo con el viernes. Pues Jolín, no lo sé, qué la pasa. verdad, porque el viernes Granada, vamos nosotros hacia Granada. Claro. Pero Ayer levante el puño ahí emocionado. Sábado día 27, que nadie se equivoque, por Granada. favor. Sábado día 27 estaremos allí. Por favor, ¿me podéis decir dónde está la Capadocia? Me ha parecido oír que es en el Kurdistán. Gracias por alegrarnos las noches y a veces hacérnoslo pasar mal. No, una cosa es el Kurdistán y otra cosa la Anatolia Central, que sería esta. Lo que pasa es que nosotros hemos viajado por toda la zona de Anatolia, Turquía. Bueno, y además dar las gracias a la gente que se portó con nosotros, ¿verdad? Todos se portaron fenomenal. Yo no he visto gente más amable, aún en aldeas donde no había absolutamente Pobreza nada. absoluta. Pues en aldeas donde no había nada y nos daban toda su comida y nos ofrecían, bueno, La gente lo era pasamos muy bien. maravillosa. En Capadocia, en el Kurdistán turco, la gente maravillosa. 8 temporadas, se dice pronto, aunque no podré estar en Granada, estoy seguro de que sea un gran programa para poner punto final a esta temporada, nos dice John Ander. Buenas noches desde Benidorm, muy interesante el tema. Yo lo que puedo aportar y lo que he leído de las cuevas de Turquía es que la gente se refugiaba de un cambio climático, nos decía Carlos Ibáñez Serrano. Muy buenas madrugadas. Las iglesias ocultan muchas cosas que desconocemos y no me creo que todo sea tan formal como ellos lo pintan. Algo esconden. Tiene que ser impresionante ver esos lugares, nos dice Patricia desde Ibiza. Felicidades por la temporada que lleváis, es estupenda, pero qué horror entrar en esas cuevas. Yo sería incapaz por la claustrofobia. Menos mal que os tengo vosotros para enseñármelas. Gracias, del Meza desde Estepona. Es verdad que la claustrofobia, si alguien la tenía... No puede entrar. Yo estuve en la iglesia de Carabás y solo de pensar lo que allí hubo se me ponía la piel de gallina. También nos decían buenas madrugadas, milenarios, somos Ramón y Merce de Barcelona. Necesitamos saber cómo conseguir las 2 entradas para Granada desde Barcelona. Llegaremos. Pues nada, que se pongan en contacto con Radio Barcelona, que seguro que se las guardan para que esa noche puedan estar en la nave del misterio. Me habéis recordado las cuevas de la Balma, llenas de ritos ancestrales, endemoniados, y la figura de las Caspolinas guardando viejos ritos, nos dice Carlos Ortiz desde Valencia. Con vuestra narración me recuerda a los pasadizos de Edimburgo. ¿Cómo lo pasarían de mal?, nos dice Elena desde Madrid. Me recuerda esta historia a la ciudad subterránea de Edimburgo, donde encerraban a los enfermos y despojados de la sociedad hasta hace poco. En fin, luego seguiremos con... Y aquí regresamos con un sinfín de noticias, de informaciones y habitualmente con nuestra faltriquera repleta de cosas que casi nadie cuenta. Por ejemplo, claro, todo el mundo ha fotografiado, quien ha pasado por allí, claro, este edificio, se ha puesto a su sombra, a su vera, ha intentado viajar un poco en el tiempo. Una de las maravillas del mundo, qué duda cabe, ¿no? La Alhambra. Pero yo sé bien que hay muchas historias que ni siquiera Washington Irving u otros contaron. Yo sé bien que el embrujo de la Alhambra va mucho más allá y a veces entronca directamente con los temas que nos ocupan y que nos interesan, esos temas donde el misterio aparece. Esta es la sintonía de Juan G. Vallejo, esos mundos inexplorados que a veces pueden ser tan famosos, pero al mismo tiempo tan desconocidos como esta maravilla. He observado que generalmente cuanto más ricos han sido los habitantes de un edificio en los días de su prosperidad, tanto más pobres y humildes son los que viven en los de su decadencia, y que los palacios de los reyes concluyen con frecuencia sirviendo de asilo a los mendigos. La Alhambra se encontraba en ese triste estado de decadencia. Cuando alguna torre empezaba a desmoronarse, venía a instalarse en ella alguna andrajosa familia, que se hacía la propietaria de sus dorados salones en compañía de los murciélagos y búhos, y colgaban sus guiñapos, emblema de la pobreza,
en las ventanas tragaluces. A comienzos del siglo XIX, un escritor avezado, aventurero, Washington Irving llegó a la ciudad de Granada y de repente contempló como encaramado en un valle se encontraba un palacio que parecía un palacio sacado de un sueño. Y es que dicen que hace muchísimo tiempo había un sabio persa que uno de sus escritos comentó que había podido visitar ni más ni menos que los jardines de Irem, unos jardines que había en medio de la península arábiga en los que solamente podían entrar los hombres que eran prácticamente inmortales, los sabios, los poetas, aquellos que conocían los secretos de la Biblia, del Corán, de los textos sagrados. Comentan que este manuscrito persa fue el que llegó a manos ni más ni menos que de Alamar, que fue el que mandó construir esta fortaleza, la fortaleza a cuya sombra tuve la suerte de nacer, a cuya sombra florece una de las ciudades más bellas del mundo, la Alhambra, que significa la roja porque está construida con el barro que se saca del mismo monte de la Sabica. El monte de la Sabica no fue concebido por casualidad para hacer allí aquel palacio que era una réplica del jardín de Irem, del paraíso del Edén. Realmente la Sabica fue un monte sagrado desde el tiempo de los fenicios, hace más de 2000 años, donde hoy día está la torre del agua de la Alhambra. Se encontraba un templo de adoración a la diosa fenicia Natá, la diosa fenicia de la fertilidad. Realmente la Sabica fue siempre una montaña extraña. Dicen que es la montaña donde mayor número de plomo, hierro y pequeñas pepitas de oro se encuentran, no en vano. El río Darro, que es el que pasa por debajo de la Alhambra, proviene del latín dauro, que significa oro. Ese mundo de ensueño que ven todos los años miles y miles de personas, sigue ahí, desafiante, lleno de mil secretos que han hecho que mentes prodigiosas, como por ejemplo del pintor Makesher, cuando vio en aquellos azulejos dibujos sin fin, los imitara para hoy día que toda la gente del mundo pudieran ver esos cuadros que, al igual que los azulejos de la Alhambra, no tienen ni principio ni fin. Ni principio ni fin realmente tienen las leyendas y los orígenes misteriosos de la Alhambra. He de decir que, por desgracia, si no hubiera sido por Washington Irving, que vivió en la Alhambra cuando era un lugar donde vivía gente andrajosa, tal y como describía en el texto que hemos puesto al principio, si no es por Washington Irving, se hubieran perdido las leyendas de la Alhambra. Un libro del que no podemos ya saber cuántas ediciones y en cuántos países se ha publicado. Lo que hizo Washington Irving en ese libro fue recoger de los habitantes desarraigados que había en ese lugar todas las leyendas que hablaban de fantasmas, de espectros, de viejos sabios que venían desde lejos para crear ese maravilloso monumento. Cuando Aben Abud se hallaba contristado por estos tormentos y molestias, llegó a su corte un antiguo médico árabe, cuya nevada barba le llegaba a la cintura, pero el cual, a pesar de sus señales evidentes de larga longevidad, había ido peregrinando a pie desde Egipto hasta Granada, sin otra ayuda que su báculo cubierto de jeroglíficos. Venía precedido de la aureola de la fama. Se llamaba Ibrahim Eben Abu Ajib, y se le creía contemporáneo de Mahoma, pues era hijo de Abu Ajib, el último compañero del profeta. Según cuenta la leyenda de Washington Irving, recogida de la gente que vivían en la Alhambra, lo único que pidió a cambio de hacer los planos, de planificar este maravilloso monumento, es que le dejaran una pequeña cueva en la que él pudiera meditar el monte mágico de la Sabica. Un sonido. Una voz. Una investigación. Milenio 3. Iker Jiménez. Cadena Ser. Y 18 minutos, Carlos Ródenas, que nos pone esta maravillosa banda sonora de Planeta Encantado, aquella serie de JJ Benítez con una música, de verdad hay que decirlo, absolutamente inspirada.
Pues hay mucho más que contar de la Alhambra. Esto es, nada, una pista, 2 pistas, para que empecéis a investigar, para que sepáis, quien no lo sepa, quién fue Washington Irving, cómo estaba la Alhambra en aquel siglo XIX. Es que hay historias que hablan de fenómenos paranormales. No me digas mucho, Juanje, no adelantemos mucho, pero dentro del edificio, por visitantes más o menos actuales. Sí, están recogidas hace mucho tiempo. Bueno, el primero que realmente las escribe de aparición de espectros y fantasmas es Washington Irving, ya en el siglo XIX. Pero como leyenda siempre, no como realidad. No, él cuenta lo que le narran los habitantes que hay en la Alhambra, también en el Albaicín, en el Sacromonte, en el Realejo, en los barrios que rodean la Alhambra. Él recoge las leyendas que le contaban como hechos que habían sucedido como realidad, ya que no había textos escritos sobre lo que había acontecido allí, fueron todos quemados por el cardenal Cisneros. Entonces, el tema de espectros y apariciones, sí, y bueno, y una de las historias que yo tuve ocasión de investigar, que es tan apasionante como el de los fenómenos paranormales, que publiqué junto a Lorenzo Fernández, además, en el libro Operación Al-Ándalus, en el que me colé en el Palacio de Carlos V hasta el balcón que da justo hasta donde está el Patio de los Leones, que hay un museo, y otra vez me colé sin permiso y me contaron una serie de historias y de fenómenos paranormales. No trabajaba aquí, entonces no te preocupes, Carmen, no me pueden demandar ahora. Y yo no he dicho nada. entonces aparte de toda esa maravillosa leyenda, lo que es un hecho, y tuve la suerte de poder cotejarlo con algunos arqueólogos y algunos historiadores, es el laberinto que hay debajo de la Alhambra, del que, si mal no creo, ahora hay visitas guiadas para algunas partes de ese laberinto que se pueden visitar, pero el laberinto no se sabe hasta dónde llega, los pasaditos que hay debajo de la Alhambra. Hay una Alhambra debajo de la Alhambra llena de 1000 misterios, como es el palacio que tiene arriba. Realmente es el monumento más visitado, no de España, de Europa, no sé si la gente lo sabe, y realmente se lo merece porque es una maravilla de hace muchos siglos y que su belleza se perpetuará, yo pienso, que para la eternidad. Santi nos va a contar uno de esos temores terribles. Contábamos la noticia de que un robot había matado a alguien. Vamos a ver qué se esconde detrás de todo eso, pero creo que se esconde en el fondo un mundo nuevo. Pero antes, algo que ha pasado a unos 40 kilómetros de altura sobre la Tierra, creo que es muy, muy interesante, y es que, en fin, como tantas noticias científicas, ¿no?, que, bueno, se quedan ahí y que son un gran misterio. Todavía hoy nadie sabe si la vida, el origen de la vida, tiene lugar en la Tierra, porque sí, porque hay una especie como de reacciones, esa sopa química de elementos. Nadie sabe cómo salta la chispa de la vida. Algunos piensan y creen que vino de fuera, que del espacio llegaron las primeras moléculas vivientes que reaccionaron con la Tierra, que engendraron nuestro planeta como un gran óvulo, y el espermatozoide vino del cosmos. Todavía se debate sobre eso, y lo sabéis bien. Bueno, pues ayer mismo el Comité Indio de Investigación Espacial descubrió una serie de bacterias en esa franja donde se divide la atmósfera ya, digamos, del espacio. Y estaban vivas, eran animales vivos a 40 kilómetros de altura. Bacterias. ¿Cómo se comportan? ¿De dónde vienen? Una teoría ha surgido de inmediato. Origen extraterrestre, y lo informa, podemos decir, nuestro corresponsal en el mundo de la ciencia, José Manuel Nieves, director de Ciencia y Tecnología del diario ABC. Yo creo que la historia es impresionante. Acaba de pasar bacterias sobre nuestras cabezas, rozando con el espacio, y que no saben bien de dónde demonios vienen. Son 3 bacterias completamente nuevas y desconocidas hasta el momento. Es decir, nunca se había encontrado nada parecido en nuestro planeta, ¿no?, en ninguna parte. Estas son especiales porque han sido encontradas a decenas de kilómetros de altura, en la estratosfera, en la alta estratosfera. Y esta es una zona de nuestro mundo que está en los límites de la atmósfera. Es decir, donde la atmósfera de la Tierra deja de ser atmósfera y empieza a ser espacio exterior. Entonces, el hecho de que haya unos organismos capaces de vivir en esas condiciones ha planteado varios interrogantes a los científicos, ¿no? Claro, claves y enigmas científicos de lo más diverso. ¿Qué son? ¿Por qué están ahí? ¿Por qué resisten las temperaturas, las circunstancias? ¿Proceden de nuestro sistema en el fondo? ¿Han mutado o es que vienen de fuera? Y si vienen de fuera, ¿qué hacen bacterias
al margen de nuestra vida cotidiana, ¿dónde iniciaron su chispa de la vida? Esas extrañas bacterias, aunque el resto de la información en estos días las aparte por completo y nos preocupemos de otras muchas cosas, están ahí y están siendo examinadas. El experimento, curiosísimo, José Manuel Nieves nos lo cuenta. El experimento consiste en que a medida que el globo va subiendo, va tomando muestras de aire en unos cilindros metálicos, y este globo concretamente lo ha hecho entre 20 y 40 kilómetros de altura. Los cilindros, que han sido 16, una vez que están llenos de aire, son lanzados a la Tierra, caen en paracaídas y son recogidos por los científicos. Aquí es lo importante, porque 2 laboratorios independientes, distintos, han analizado las mismas muestras, y los 2 laboratorios han encontrado lo mismo. Han encontrado varias colonias de bacterias, en concreto 12 colonias de bacterias diferentes, ¿no? 9 colonias eran conocidas, pero estas bacterias además se veía que tendían a morir. Sin embargo, de las 12 colonias, 3 de esas colonias no morían. Una de las características más importantes que tienen, y por eso pueden vivir a esas alturas, es que son extraordinariamente resistentes a los rayos ultravioleta. Y esa característica es la que ha hecho sospechar de un posible origen extraterrestre. Aquí nos recorría, y más con esta maravillosa música de Alan Parsons, pues un escalofrío en el espinazo, ¿no? Cuando José Manuel Nieves decía, no mueren. Y no es la primera vez que hablamos de animales que no mueren, pero es que estos están a 40 kilómetros de altura. Y mientras las bacterias ya conocidas morían, estas resistían. ¿Qué son exactamente? Pueden ser una de las claves, esto me parece maravilloso, y es que en la ciencia hay tanto misterio, pueden ser restos remotos, quién sabe, de aquellas que un día, hace unos 4.500 millones de años, engendraron el inicio de la vida de lo que somos nosotros. ¿Pueden ser? A mí me gustaría dejar claro que nadie confirma que estas bacterias vengan efectivamente del espacio. Lo que sí se confirma es que las bacterias, en algún momento de la evolución, tuvieron capacidad para sobrevivir en el espacio. Y esto da pie y respalda una de las teorías sobre el origen de la vida en nuestro mundo, que dice precisamente que procede del espacio. El hogar habitual, la Tierra, cada día es más extraña. Guarda maravillas, pero a veces parece eso, algo desconocido. No solo por los comportamientos, por ejemplo, de estos animales, sino qué decir de los hombres y sus comportamientos también. Hay quien dice que el futuro será de las máquinas, y desde hace mucho tiempo se ha hablado de cómo la máquina superará al hombre. Hace tan solo unas semanas hablábamos con ese campeón mundial de ajedrez que nos hablaba, el español, Illescas, de cómo la máquina ya había vencido el cerebro humano en una partida a muerte, vamos a decirlo así, de inteligencia. Pero, ¿qué estará pasando con ese mundo de los robots? Hace poco una noticia, nos la contaba Santiago Camacho, también nos hacía saltar de un brinco. Ya un robot autónomo había actuado de soldado y había matado a un ser humano. ¿El inicio de una era? No sé si alegremente, pero voy a ponerme un café. ¿Quiere un café? Susan, los robots proporcionan protección. Por el amor de Dios, ¿sabes lo que puede provocar este robot? Podría hacer añicos la fe humana en la robótica. ¿Y si esto sale a la luz? Imagina las devoluciones en masa por culpa de una paranoia irracional y los prejuicios. Yo Robot, Terminator, Blade Runner, todo parecía cosa de ciencia ficción. Robots, humanoides, autónomos, desplazándose, actuando, pensando, matando. Y ha sucedido, es otra vez una de esas noticias que creo que son trascendentes y que creo que han pasado sin pena ni gloria por los boletines de las agencias de noticias. Pasó hace menos de un mes, en las montañas de Afganistán. Una unidad del grupo de combate Odín del ejército norteamericano estaba repeliendo el fuego de un grupo de talibanes fuertemente atrincherados en uno de aquellos desfiladeros inaccesibles. Entre ellos estaba la unidad del sargento Jerry Rhodes, el especialista James Pegg y el cabo Philip Cheng. Ellos estaban al mando de un soldado muy especial. Volaba
a unos 300 metros de altitud sobre el escenario de aquella batalla. Se llamaba Alfa. Alfa es la evolución de una serie de aparatos que eran los Predator, que eran aviones no tripulados, dirigidos por control remoto. De hecho, la CIA los ha utilizado alguna vez para realizar algún atentado contra algún líder insurgente de alguna organización terrorista no afín a los norteamericanos. Pero los Alfa son distintos, porque los Alfa ya no hay un soldado, ya no hay un operador con un mando a distancia, con una consola, con un ordenador dirigiéndolos. Los Alfa son autónomos. Ven, oyen, escuchan las órdenes y las ejecutan. Este Alfa en concreto en aquella ocasión recibió una orden muy precisa, unas coordenadas y sencillamente neutralizar todos los objetivos de la zona. En lenguaje eufemístico militar, matar a todo ser humano que hubiera en aquel lugar. Y el Alfa, pequeño, mucho más pequeño que cualquier avión de combate, pero armado hasta los dientes, cumplió con precisión quirúrgica aquel cometido. Ese día, el ser humano entró en una nueva fase. Por primera vez, una entidad pensante, no humana, había matado a alguien en una guerra. Lógicamente las implicaciones morales son muchas. De hecho, fíjate que en la película esta de Yo Robot también se lo preguntaban. Me obligó a jurarlo. Y te pidió que lo mataras. Dijo que para eso me había creado. Su suicidio fue el único mensaje que pudo mandarte. La primera amiga. Vicky no podía controlarlo. Lanning contaba con que mis prejuicios me llevarían hasta ti. ¿Va a detenerme, inspector? Bueno, el fiscal define el asesinato como la muerte de un humano a manos de otro. Técnicamente no puedes cometer un asesinato. Pero desde luego los cadáveres que dejó Alfa a su paso siguen estando allí, decorando las arenas del desierto afgano. Los robots autónomos militares que lucharán en nuestras guerras futuras deberán ser programados como samuráis mecánicos para vivir conforme a un estricto código guerrero, o si no el mundo corre el riesgo de verse abocado a atrocidades que dejarían chicas a las de cualquier otra guerra que hayamos vivido hasta ahora. Esto, que parece un pensamiento muy bello, muy poético, en realidad forma parte de un informe oficial elaborado para la Marina de los Estados Unidos por uno de los organismos más secretos de ese país, la Oficina de Investigación Naval. El informe, que es el primer trabajo serio sobre la ética de los robots militares, ya se habla de eso, prevé un rápido avance hacia un escenario en el que los robots sean lo suficientemente inteligentes como para tomar sus propias decisiones en el campo de batalla y trazar las tácticas para cumplir las órdenes, que pueden ser muy generales, como en el caso que acabamos de citar, que se les hayan dado. Hay un concepto erróneo, dice el autor del informe, el doctor Patrick Lynn. Hay un concepto erróneo, y es que los robots solo harán aquello que les hayamos programado para hacer. Desgraciadamente, esta creencia está muy anticuada y procede de la época en la que los programas podrían ser escritos y comprendidos por una sola persona. Uno de estos aparatos lleva un software que consta de millones de líneas de código y que cada parte, por razones de seguridad, ha sido escrita por diferentes equipos de programadores. En realidad, no sabemos lo que hay en la mente de uno de estos aparatos. Una rica variedad de escenarios se pueden esbozar con todo lo que hemos dicho hasta aquí. Porque ¿cómo impedimos que estos robots sean empleados por terroristas o por piratas informáticos o tengan fallos de software? Y si un robot mata a un inocente, ¿quién tiene la culpa? ¿El robot? ¿El programador? ¿El gobierno dueño del robot? ¿Se debe implementar en estos robots un interruptor de suicidio? Y si es así, ¿cómo funcionaría? ¿Quién lo accionaría? ¿Quedaría su propio fin a criterio del propio robot? Y todo esto son preguntas importantes, y con esto acabo, porque el mismo estudio prevé que en 2015, a la vuelta de la esquina, antes de las Olimpiadas que pretendemos que sean en Madrid,
1/3 de los vehículos de combate terrestres y aéreos del ejército estadounidense sean aparatos no tripulados. Milenio 3, Cadena SER. Pues un poco de alegría, que no viene mal, después de lo que acaba de contar Santiago Camacho. Santi, me quito el sombrero, porque si algo quiere este programa, y creo que intentamos hacerlo, y yo, pues tengo que decirlo, ¿no? De vez en cuando, yo me siento muy orgulloso de lo que se cuenta aquí, de cómo se cuenta y de la gente que lo cuenta. Es, bueno, que hay muchas cosas que se olvidan rápidamente, que el marasmo informativo tan rápido, tan global, tan hegemonizado, olvida. Y son cosas que nos hacen pensar. Que me encanta ser un curioso con todos vosotros y que el destino y mil cosas más nos haya juntado aquí en estas noches de radio. Claro, y hablando de robótica, salió una noticia hacía pocos minutos. Robocroc. Se le llama así a un cocodrilo que fue atropellado y para salvarle la vida pues le han intervenido una operación de cirugía reconstructiva. Y es un reptil, lo que pasa que ahora tiene partes robóticas. Pero sigue estando el cocodrilo vivo. Sigue estando vivo, sí. Tiene placas metálicas en el costado, más de 40 tornillos para unir las fisuras del cráneo, y eso le ha mantenido con vida. Pues como siempre, un espejo de la vida, el robot, y de repente un robot que salva la vida a un animal. Impresionante, nos mandaban algunos vídeos, algunos documentos para que Juanje se ponga a investigar. Yo creo que hay un temazo sobre lo de los buitres. Oye, en fin, yo con respeto a todo el mundo y tal, pero los ataques de buitres parece que se han filmado, sí, y que son tremendos. Había una vaca y un ternerillo que la vaca acababa de parir. España, El ternerillo parece que había nacido muerto, estaba tirado a un lado de la vaca y enseguida los buitres carroñeros iban a comerse. Y tanto a la vaca casi también. A la madre, claro, es que la vaca se encontraba pues muy mal estado de salud, parecía, porque el ganadero parecía que la estaba cogiendo de los cuernos para ver si se levantaba o no se levantaba, y enseguida más de 40 cuervos, más de 40 buitres que acuden a comerse tanto al ternero como a ella. Y la gente nos hablaba y nos mandaba información y nos decía que el problema es real, ¿eh? Sí, que el problema, además, nos decían, soy de Fuentemayor, provincia de La Rioja. Hace 50 años, cuando yo era pequeño, los amigos íbamos a las muleras cuando se tiraba una mula muerta para ver a los buitres. Nos acercábamos a ellos a unos 4 metros y jamás nos han atacado. Los buitres cumplen con su misión comiéndose la carroña o las reses enfermas. Comían tanto que luego no podían volar de tanto que pesaban, y nosotros los niños corríamos detrás de ellos. Ahora que ya no hay ganado, ya no hay buitres. Sin embargo, en la Sierra de Cameros hay muchos porque les dan de comer. Un abrazo, Antonio. Mira, también una amiga, Iraida Carballo, desde Tenerife, que me decía: buenas noches, Carmen, es este señor al que te referías, se llama John Edward, y su programa, que también yo veía en Digital Plus, se llamaba Cruzando el Más Allá. Sí, eso es. Y muy polémico. En el cual iba rotando ante el público y contándoles cosas sobre sus parientes muertos, así como de sopetón, y que parecía que la gente se sorprendía. Le habían acusado de trucos, ¿eh? Sí. Hay que decirlo, sí. Bueno, yo es que me lo suelo creer. Casi todo lo que dan en la tele. Manuel nos dice: buenas noches, amigos. En Córdoba también se cuenta la leyenda urbana de que unos campistas que se quedaron durmiendo al aire libre, un buitre creía que estaban muertos y a uno le arrancó un dedo de un picotazo. Claro, leyendas urbanas sobre el buitre como animal un poco, en fin, tan ajeno a nosotros, ¿verdad? Tiene que haber un montón. Hombre, yo no me quiero imaginar un bebé en medio de una sierra de esta a día de hoy con lo que está pasando con los buitres. Un bebé no, incluso un niño de 2 o 3 añitos, que se despiste. ¿Cuántas historias, Santi, de aves rapaces gigantes o tal que se han llevado a niños, ¿no? Y hablábamos antes de los coyotes. En Australia ha pasado más de una vez que los dingos, que son perros autóctonos salvajes, se han llevado a bebés de sus mismas cunas ante la mirada atónita y absolutamente impotente de la madre, que veía cómo aquellos animales, en este caso de gran porte, suelen ser del doble tamaño que un coyote, digámoslo así, cogían al niño de la cuna tal cual y salían corriendo con él y no se volvía a ver aquella criatura nunca. Y el mono Satanás, que le llamaban así, que coge, había un caso muy famoso que le coge al bebé a la madre, se lo sube delante de la madre y se lo empieza a comer en un árbol al niño. Sí, no, que esto nos lo contaban nuestros buenos amigos de Explora, sí. Fernando González Siches, José Manuel Novoa y compañía. Ante la impotencia de la madre que lo estaba viendo. Sí, bueno, o sea, claro, y que entraban a robar en las habitaciones, los monos Satanás, entraban dentro de la habitación y se llevaban las cosas y rompían todo.
Algo impresionante. Juanje, que te dan las gracias por haberle hecho evocar mi infancia y poder pasear por la Alhambra. He creído volver a oír el rumor relajante de sus aguas. Nací en sus faldas, sus jardines, tuve el privilegio de que fuesen mis lugares de juegos, junto con esa plaza nueva y, como no, los entornos del río Dauro. La pena es que, como suele ocurrir, a veces lo que tenemos al lado, formando parte de tu vida cotidiana, es lo que menos conoces. Mi agradecimiento por todo lo que habéis contado. Espero que podáis ampliarlo, pues no son cosas que se puedan encontrar cuando lees una guía normal. Bueno, es la misión de este programa, ¿no? Muchas gracias. Sí. Merche te lo decía. Sí, hombre, la verdad que yo también he tenido la suerte de nacer a la sombra de la Alhambra, además literal, porque nací apenas a 500 metros en el Campo del Príncipe. Y lo que... hombre, ya meterme con alguien esta noche para variar. Hombre, ¿cómo no? Y tal. No, sí también te dan tirones de orejas, por lo que has dicho del periódico El Mundo, del diario. Ah, bueno. En fin. A ver, pasa página. Efectivamente, pasando del mundo. No, sí me apena una cosa. Realmente yo no he gestionado nunca en persona un permiso de filmación para la Alhambra. No sé si realmente cobran lo que me han dicho que cobran o no. Entonces no lo digas. Bueno, tengo amigos en productoras que sí, ¿no? Que para hacer reportajes o documentales les cobraban bastante dinero. Bueno, eso a lo mejor también te lo dicen tus amigos, entre comillas, para que no vaya a llegar hasta el reportaje. Bueno, pues lo gestiono. No, pero no me parece justo. Bueno, vale. Pero bueno, sí, lo dejo. En el Museo del Cairo también te cobran. Sí, mucho menos que una hora de grabación en la Alhambra. Pues, en fin. Nada, lo único que digo es que la cultura hay que fomentar. La hora de la Alhambra genial, es maravilloso, y invito a todo el mundo a que vaya a la Alhambra, y nosotros lo que intentamos desde aquí, tanto la Alhambra como cualquier otro sitio, es hacer que la gente conozca sus partes más desconocidas de su historia, más oculta y más además, si te cobran mucho, vas y te cuelas, o sea, ¿qué más? Vamos a hacer una cosa. Oye, uno de los síndromes más extraños, Santi, ¿qué duda cabe? Bueno, la imagen de la Patricia Hearst era, ¿no? La hija del magnate. Yo no sé si era con una especie de ametralladora en la mano. Era con una K-47 ¿Con un Kalashnikov? Sí, cuando formaba parte del Ejército Simbiótico de Liberación. Claro, y la gente, yo creo que a nivel mundial empezó a hablar de una cosa que se ha quedado muy inserta en la memoria popular, que es síndrome de Estocolmo. ¿Cómo es posible que alguien te secuestre y tú de alguna forma te enamores o te pongas a favor del secuestrador? Ha habido casos dramáticos. El reportaje de nuestro compañero Carlos Largo habla de eso, de síndrome de Estocolmo. ¿Por qué Estocolmo? ¿Tiene algo que ver esta historia de tan extraña a nivel mental con esa localidad concreta del norte de Europa? Bueno, vamos a aprender un poco. ¿De dónde viene? ¿Qué hay de verdad de leyenda en el síndrome de Estocolmo? Elaine la acostó. Cruzó a casa de Dottie. Volvió a casa y Amanda ya no estaba. ¿Quién se ha llevado a mi hijita? Nunca le ha hecho nada malo a nadie. Han secuestrado a una niña. Si no se coge al culpable el primer día, el porcentaje de éxito es muy pequeño. Ya han pasado 3. Muchas trágicas historias comienzan de esta manera. Una desaparición, una ausencia, un secuestro, una peligrosa situación por la que ninguno de nosotros querríamos pasar. Les informamos desde la casa en Los Ángeles de Daniel Pearl, el periodista que ha sido secuestrado en Pakistán. Lo importante para nosotros es encontrar a su esposo. Una ciudad en la que hay tanta gente. ¿Cómo encontrar a un hombre en medio de todo esto? Combatiremos a los secuestradores con secuestros. Miedo y vulnerabilidad ante sus captores son dos de las sensaciones que acompañan la mayor parte de las veces a aquellas personas que han sido víctimas de un secuestro. Sin embargo, en otras ocasiones, la capacidad de supervivencia del propio individuo motiva la aparición de una fuerza contraria que lleva al secuestrado a identificarse con su raptor. Es lo que los especialistas conocen con el nombre de síndrome de Estocolmo. Escuchamos a Elizabeth Gimona Martí, psicóloga del ISEP Clinic Vilanova, y a Jaime Gutiérrez, psicólogo y criminalista perteneciente a la Sociedad Española de Criminología. Es un estado psicológico en el que la víctima de un secuestro o bien una víctima de una agresión o que una persona ha sido detenida contra su voluntad desarrolla, digamos, una relación de complicidad
incluso de simpatía hacia el agresor. Depende de muchos factores. Depende de que, en principio, se establezca una relación especial entre el secuestrado y el secuestrador. Esta situación hace que la persona secuestrada o la víctima, dependa totalmente del secuestrador. Y esa dependencia es lo que hace en ciertas personas que incluso puedan llegar a sobrevalorar la figura del secuestrador. ¿Por qué? Porque todo lo que haga el secuestrador será, para bien o para mal, lo que marcará el resto de la situación, ¿no? Son muchas las causas que pueden provocar un síndrome de Estocolmo. El miedo ante una situación amenazante, el temor a sufrir algún daño, el deseo de que todo acabe lo más rápido posible. Conductas que, aunque no parezcan extrañas, pueden llevar al aprecio y cooperación entre víctima y secuestrador. Tanto en un secuestro que se produzca el síndrome de Estocolmo como en un secuestro normal, la primera reacción y la más fácil de ver es el shock, ¿no? Y ocurre una situación para la que uno normalmente no está preparado. Eso es lo más visible. Después se va a pasar una fase de estrés. También se puede producir en algunas personas una necesidad de negociación, intentar hablar con los secuestradores para ser liberados. En otras personas van a desarrollar una despersonalización total. Lo que hace es pasar a ser un sujeto pasivo, esperando a recibir órdenes para cumplirlas a rajatabla, ¿no? Y es que no hablamos de ninguna enfermedad. El síndrome de Estocolmo fue definido como mecanismo de defensa emocional después del robo de 1973 del banco sueco Kreditbanken, un suceso en el que tras 6 días de cautiverio, los rehenes terminaron por defender a sus captores. Hubo un atraco a un banco en 1973 en Estocolmo. En este caso unos atracadores, ¿no? Secuestraron a 3 mujeres durante 5 o 6 días, incluso les pusieron como dinamita alrededor del cuerpo, o sea, las tenían ahí secuestradas y con la dinamita, y bueno, al final se los cogieron, pero lo que sorprendió principalmente a los profesionales de la psicología y psiquiatras, que las víctimas se negaron a testificar en contra, y que incluso una de las víctimas, pues digamos que tenía cierta simpatía hacia el secuestrador, ¿no? Y claro, eso pues realmente chocó. Síntomas que se repiten una y otra vez. Conocidos casos como el de la millonaria Patty Hearst y las niñas Elizabeth Smart y Natasha Campus así lo confirman. Estoy segura de que lo fue, por supuesto que sí. Lo llaman síndrome de Estocolmo y desorden emocional postraumático. Yo no tenía libertad, realmente no fui liberada hasta que me separaron de ellos durante 2 semanas. Y entonces ocurrió, todo comenzó a desaparecer lentamente justo cuando ellos ya no estaban. Desgraciadamente, según los especialistas, podemos decir que actualmente el área de extensión del síndrome de Estocolmo es aún mayor. El número de personas que viven sometidas en el mundo es estremecedor. Y es que las fatales noticias así lo confirman. El abuso infantil y la violencia doméstica son ya una realidad. Desde mi opinión, no. Para que se produzca el síndrome de Estocolmo, la situación que lo provoca debe ser totalmente inesperada. Lo normal es que esto se vaya produciendo a lo largo del tiempo, entonces no son situaciones comparables. ¿Qué es lo que ocurre? Que sí que es verdad que hay muchas víctimas que son dependientes de su verdugo, ¿no? Entonces puede dar una sintomatología parecida. Pues sí, pues mira, por ejemplo, en el caso de la violencia de género, pues de hecho vemos muchas mujeres que están sometidas a vivencias muy violentas, ¿no? Pero el agresor ya se va cuidando pues de aislar a la víctima, de que ella vaya perdiendo sus amistades, su familia. Estocolmo 1973, y han ocurrido casos. Yo me estaba acordando de que una historia que se convirtió en ficción cinematográfica fue la historia de la estanquera de Vallecas, ¿no? Llevada al cine, y que al final, pues fue aquella especie de cautiverio de las 2 estanqueras que habían cogido un aprecio, un afecto realmente extraordinario por sus propios atracadores y los problemas que llevaban en sí los 2 atracadores, ¿no? Por cierto, noticias, hablábamos de animales que han protagonizado gran parte del programa, cocodrilos, historias de cocodrilos atacando a niños, en fin, que cuando uno sondea un poco... Una niña de 10 años a la que se han comido su cabeza en Filipinas, cuando iba hacia el colegio en canoa.
En fin, y nos contaban que había incluso osos que se llama oso de montaña, no sé si azulado o alguna cosa así, lo contaba Fernando González Sitges, que bajaban hasta los centros comerciales y husmeaban en los cubos de las basuras, y todos los colorantes aditivos de la comida humana son para ellos ya tan potentes con su olfato y demás que ya no quieren otra cosa, ya no quieren cazar, ya no quieren hacer nada, y entonces lo que quieren es eso. Eso empezó a pasar con el oso yogi. Y no es broma, porque el personaje del oso yogi... Bueno, es que me dijo Fernando que era como el oso yogi. No, es que además era en el bosque de del oso yogi. Efectivamente. Y de hecho hicieron el personaje del oso yogi en su momento porque los osos de Yellowstone estaban... Con las tortitas de... Claro, el problema era que los osos eran extraordinariamente dóciles. Y la gente empezó a alimentarlos. Ya los excursionistas de aquel parque nacional empezó a darles. Cuando no les daban, ya los osos empezaron a robar, como hacía el oso yogi, a robar en las cestas de picnic, a robar... Caramba, y de ahí nace el personaje. Efectivamente. Santi, eres la leche, perdona que te diga. Y de esa anécdota, los dibujantes pues sacaron al personaje. Era Yogi y Bubo con esas montañas de panqueques, ¿no? Que eran tremendos, daban mucho hambre de niño. Y de sándwich. Caramba, de ahí nace. Bueno, una cosa importante, nos queda un viaje por la historia rápido, express, de 4 minutos, y luego acabaremos con los últimos mensajes. Nacho Ares, ha habido un congreso de especialistas científicos para por fin acabar con el enigma de Colón. ¿Lo habrán conseguido? No Nacho creo. Ares, informativo de la historia. El 14 de marzo se clausuraron en Marbella las primeras jornadas del encuentro histórico científico colombino, en las que se ha intentado dar luz al origen de Cristóbal Colón y la polémica identificación de sus restos. Como nos comenta José Luis García de Paz, investigador y profesor de Física y Química en la Universidad Autónoma de Madrid, las posibilidades históricas del mítico navegante todavía están muy abiertas. No queda todavía claro si el nombre verdadero de Colón fue Pedro Escoto. Todavía ese tema debe quedar sujeto a verificación por historiadores. Pero bueno, es una propuesta interesante, aunque creo que el investigador Enseñat de Villalonga ha ido modificando esta hipótesis desde las primeras publicaciones que hizo ya hace unos cuantos años, para al final acabar más que un Colón, de Colonni, sería como se escribe, a una persona apellidada Scott. Pero bueno, sí es una posibilidad de que naciera en Génova, aunque no fuera directamente un Colón. En las jornadas se profundizó en los últimos descubrimientos relacionados con los restos óseos aparecidos en la urna de plomo de la Catedral de Sevilla. Lo que ya nadie parece negar es que los huesos encontrados en esta ciudad y estudiados hace pocos años sí pertenecen a Cristóbal Colón. Está perfectamente, creo yo, ya demostrado que el ADN que han obtenido los investigadores dirigidos por el profesor Lorente corresponde al descubridor Cristóbal Colón, y los escasos restos que hay en la Catedral de Sevilla corresponden a Colón, por comparación con los restos de su hermano, y que Diego, que es hermano de madre, al menos, pues claro, se ha comparado el ADN materno, y con su hijo Fernando, su segundo hijo, que era bastardo, que fue biógrafo de su padre y que está por propios méritos en la Catedral de Sevilla. A pesar de todo, no hay que cerrar la puerta que los restos conservados en la República Dominicana también pertenezcan a Colón y que su cadáver fuera repartido entre Sevilla y la Catedral de Santo Domingo. La momia del hombre de los hielos, Otzi, descubierta en los Alpes italianos en 1991, exhibe por primera vez todos sus tatuajes en una página web. Son más de 50 y el verdadero significado de estas extrañas marcas sigue siendo un enigma. Nos habla de ello Mercedes González, directora del Instituto de Estudios Científicos sobre Momias. El tatuaje normalmente se suele hacer con dos finalidades. Una es la cultural, pues para determinar si se pertenece a un clan, el estatus que tienes dentro, también para marcar un determinado momento en la vida de una persona, pues como puede ser el paso de la infancia a la juventud, la maternidad. También se hacen algunas culturas en señal de duelo por la pérdida de un ser querido, y en otros se hace como una práctica terapéutica.
Encontrado a 3.200 metros de altitud, este cuerpo de unos 5.000 años de antigüedad ha sido sometido a varias sesiones fotográficas en las que se han tomado 150.000 imágenes en un ámbito de 6 grados bajo cero y una humedad relativa del 98%. Y hablando de la momia de Otzi, es difícil pensar que se hiciera con una finalidad cultural, porque los tatuajes que tiene realizados están hechos en zonas que normalmente no están a la vista. Entonces, bueno, eso nos dio una indicación de que podía haber sido realizados con una práctica terapéutica. Gracias a los estudios radiológicos que se le hicieron, pues se ha podido demostrar que efectivamente padecía de una serie de patologías óseas que están justo bajo las zonas que han sido tatuadas. Todos podemos ver los tatuajes de Otzi en la página de internet www.icemanphotoscan.eu. El Homo erectus pekinensis, más conocido como hombre de Pekín, es 200.000 años más viejo de lo pensado hasta ahora. Así lo demuestra la nueva datación de los sedimentos que rodeaban los restos del homínido descubiertos en la década de 1930 al norte de China. Al parecer, su verdadera antigüedad hay que llevarla ahora hasta los 750.000 años. 3:57, me gusta mucho. Me gustaría hablar con un buen amigo, escuchar a un buen amigo que ya ha intervenido con el tema de la Sábana Santa. Es un hombre que ha trabajado en el Vaticano, que es periodista, que es sacerdote, tiene esas dos, bueno, digamos facetas, ¿no? A veces complementarias, a veces distintas, a veces contradictorias, y conoce como nadie los archivos y los secretos de ese lugar. Y ahora resulta que nos da un último dato que conecta el Vaticano con Valencia, y diréis, ¿qué pasa en Valencia? En Valencia se guarda una de las reliquias que quizá no tenga la fuerza o el lustre de la Sábana Santa, pero que también ha hecho correr ríos de tinta. Dicen que en la Catedral de Valencia está allí, ni más ni menos, que el Santo Grial. Suena duro, suena fuerte, la copa de la Última Cena, se han hecho guerras, se han hecho batallas, ha habido profetas que la han perseguido, todo tipo de cosas. Esto es lo que nos contaba de la última noticia, lo que está ocurriendo, porque la oficina de la Catedral de Valencia ha hecho, Carmen, una experiencia pionera, y es que ha abierto, fíjate qué detalle, están cambiando las cosas, por fortuna. La oficina de la Catedral de Valencia ha abierto una especie de gabinete de información para investigadores, para gente que quiera complementar datos y buscar historias o seguir la investigación sobre ni más ni menos que el Santo Grial, que supuestamente está allí. Me parece una labor la que están llevando a cabo perfecta, porque además nos dejan investigar en todos esos archivos que hasta ahora habían estado ocultos, como suele pasar. Ahora corresponsales como Francisco Contreras, al que tendremos hablando aquí de los misterios de Valencia, del Santo Grial, si es que es el de Valencia, nos contará las últimas noticias y esa oficina de información que se ha abierto. ¿Qué se halla allí? Vamos a, si quieres, escuchar antes a Manuel Robles, periodista, sacerdote, que ha estado muchos años en el Archivo Vaticano. ¿Qué ha pasado en Valencia? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué tiene que ver con esa sagrada reliquia misteriosa como es el Santo Grial? Le escuchamos. La noticia es que la oficina de, diríamos, la Catedral de Valencia ha abierto una oficina para investigar el Santo Grial. Entonces, los estudios que hay sobre el Santo Grial, que el primero de ellos se hizo en el 1960, siendo obispo Marcelino Loachea, y la hizo un catedrático de arqueología de la Universidad de Valencia. Y entonces este hombre probó que la copa del Santo Grial corresponde a un material del siglo I, corresponde también a una talla que se hacía en las orfebrerías de aquella época, y lo que él ha dejado escrito es que no ven ninguna dificultad en que ese haya sido el cáliz que utilizó Jesucristo en la Última Cena. El cáliz que utilizó Jesús de Nazaret en la Última Cena. Y hoy hemos empezado en esa primera emisión a las 4 hablando también de Jesús, de otra forma, ¿no? Pero como decíamos, todo lo que toca ese hombre, o su recuerdo, o su leyenda, o su verdadero enigma, sigue estando envuelto en sombras. Francisco Contreras está en Valencia, es nuestro corresponsal allí, y sabe muy bien que se oculta, o no se oculta, sino que se custodia en el corazón de esa ciudad. Francisco, buenas madrugadas, amigo. Buenas noches, Iker, buenas noches, Carmen, y buenas noches a todos los oyentes de Milenio 3. Hoy, en una madrugada, no te imaginas agitada. Si te hago una composición de lugar, estos son los restos de la batalla. Vasos, papeles, botellas, cajas, restos de comida. Bueno, si ves ahora mismo el Enterprise, como le llamamos aquí,
la nave del misterio que nos lleva, pues está todo lleno de aparatos, de cosas. Ha sido una noche magnífica de radio, y ahora tenemos que seguir pues dando todavía, como decíamos, más oxígeno. ¿Qué demonios se oculta en la Catedral de Valencia? ¿Qué ocurre allí? ¿Qué pasa? ¿Qué hay para la gente que no lo sabe, Fran? La noticia saltó hace 3 meses exactamente. Lo que pasa es que se ha hecho pública ahora, Iker, Carmen. La organización de la catedral, bueno, los responsables del Cabildo habían decidido, bueno, recrear o hacer un archivo que va a estar ubicado en la SEO, para que lo sepan todos los oyentes, con todo el material existente, ya sea histórico, que hay muchísimo, de eso hablaremos ahora, como simplemente libros que se hable del Santo Grial, como películas. En la SEO se sabía la noticia desde hace 3 meses y se va a hacer realidad ahora. Una experiencia única y magnífica, sobre todo, Iker, porque estamos ante una de las reliquias que arqueológicamente, científicamente, está demostrada que pudo ser de la época de Jesucristo. Una cosa es eso, otra cosa es que estuviese en la mesa de la última cena. Fíjate qué curioso. Tenemos documentación desde 1134, cuando la copa que se usó supuestamente en la última cena aparece en el santuario de San Juan de la Peña. Anteriormente había supuestamente estado en otras localidades como Huesca, como Bailo, como Jaca, pero no hay referencia histórica, no hay documentación histórica fehaciente. Y la primera aparece, cifrada o rubicada por el doctor Agustín Sales en un libro que se llama Tradición del Reino de Aragón, y como te digo, se sitúa en el santuario de San Juan de la Peña. Después de ahí viaja por toda España, va a la Aljafería de Zaragoza. ¿Y por qué, Francisco? ¿Se sabe por qué ese movimiento por España? Es un viaje itinerante, muchas veces porque la llamada de tener una reliquia, o el poder de esa reliquia, o los poderes que podía tener, entre comillas, esa reliquia, le hacen viajar por toda España a petición de nobles y reyes. Posteriormente va a Zaragoza, la orden la da el rey Martín el Humano en 1339, luego va a Barcelona, luego va en 1424 al Palacio Real de Valencia, los antiguos viveros para todos los valencianos, estaba ahí el Palacio Real, así por toda España, hasta que en 1916, llegaba a la Catedral de Valencia, una pequeña capilla donde hoy se expone y se venera, construida en el siglo XV, que tiene 13 metros de lado, 16 metros de altura, y está formada por 12 arcos ojivales que hacen un marco único para contemplar quizás algo insólito cara a cara, ¿no? Algo Escuchábamos, real. Francisco, a Manuel Robles hablando de los últimos análisis o algunos trabajos que hablan de una piedra concreta, de Palestina, de una época. Sí. ¿La ciencia dice sí al Santo Grial, o por lo menos no dice rotundamente que no? La ciencia dice sí al Santo Grial históricamente, y nos vamos a adelantar en un par de noticias o de informaciones respecto al único informe que se hizo en 1960 por parte de Antonio Beltrán, catedrático de la Universidad de Zaragoza, sobre la reliquia. Efectivamente, como decía nuestro compañero, fue el arzobispo Marcelino Olaechea quien pidió a este catedrático, Antonio Beltrán, que verificase si arqueológicamente la pieza podía ser de aquella época. Y tengo aquí en mis manos el documento que dentro de unas semanas todo el mundo podrá ver en esa SEO, en ese archivo del Santo Grial. Si quieres te leo varios extractos, varios párrafos que son fascinantes, si quiero. Vamos allá, Francisco. Bueno, la copa superior hace una descripción visual con respecto a la estructura. Dice: primero, copa superior; segundo, el pie formado por un vaso ovalado e invertido; tercero, la vara con su nudo de oro que sirve como elemento de unión de las partes anteriores. Respecto al primero, la copa, dice que es de piedra ágata cornalina oriental y formada de forma semiesférica. Mide 9 centímetros y medio y tiene una altura de 7 centímetros. Es completamente lisa. Del pie dice que está formado por un vaso ovalado investido del mismo color y parecido material que la copa, aunque muy distinto, inferior a esta, tanto en la calidad del trabajo como en la piedra. Es más, da la sensación, dicen los expertos, de que lo que importa es la copa, no el recipiente, y que luego quizá hubo ornamentos que se pusieron después, ¿no? Exactamente, y ahora lo desvelamos. Hay un detalle en el pie, y es una inscripción árabe cúfica, que es muy curiosa, y descubre Antonio Beltrán que se llamaría, si podemos llamarlo de alguna manera, Lizaira, que significa para Dios, escrita en árabe. Seguimos con el informe. Y tercero, finalmente, la vara con su nudo, es la parte baja de Santo Grial, de 7 centímetros en total de largo, que sirve como elemento de unión entre la copa y el pie, con añadidura de asas y de una guarnición de oro purísimo, finamente burilado, que soporta el engaste en el pie de perlas y piedras. Esto es una visión, una primera análisis visual.
Te voy a leer las conclusiones de Antonio Beltrán en 1960. Brevemente, si es posible, Francisco, por favor. Bien, primero, que la naveta del pie, originaria del taller cordobés o tal vez fatimita, es fechable entre los siglos X y XII y que fue añadida a la copia hasta el siglo XIV. O sea, que el pie que sujeta ese recipiente se puso el 11, el 12. Pero ojo, y este es el detalle, ¿vale, Iker? Que la copa se remonta a la época comprendida entre los siglos IV antes de Cristo y primero de nuestra era, y más concretamente entre los siglos II y I antes de Cristo, y que fue labrada en un taller oriental de Egipto, de Siria o de la propia Palestina, y por lo que bien pudo estar en la mesa de la Santa Cena y pudo ser el que Jesucristo utilizó para beber, para consagrar o para ambas cosas. Impresionante la historia de un objeto. Muy brevemente, Carmen, ¿querías preguntar algo? Un objeto que ha causado todo tipo de guerras, de batallas y de custodias. Francisco, ¿tú tienes constancia de que, por ejemplo, en la Sábana Santa se ha realizado la prueba del carbono 14 para datar esa reliquia? En esta reliquia, en esta copa, ¿se ha utilizado también esa prueba, el carbono 14? El carbono 14 no, se hizo un examen arqueológico visual datando los elementos. ¿Sabes lo que pasa, 14 Carmen? No, porque no hay elementos orgánicos. Efectivamente. ¿Sabes lo que pasa, Carmen? Que mucha gente confunde el relicario con la propia reliquia, que es lo que decía Iker antes, ¿no? Cuando uno va a la catedral y entra en esa capilla, descubre algo muy ornamental, ¿no? Muy bonito, y quizás la gran reliquia es solamente la copa, esa copa de ágata cornalina, ¿no? No nos imaginamos a Jesús en esa última cena con una cosa, con esos detalles, ¿no? Que evidentemente se han ido incorporando en un objeto que era sagrado. Hay más detalles importantes, sí, y te lo resumo, que encontraremos en ese archivo del cual habláis. Y es que hay un investigador alemán que seguramente dé muchísimas pistas para seguir investigando sobre el Santo Grial valenciano. Y es que, según él, muchas de las leyendas artúricas y medievales, literatura caballeresca, están basadas en el Santo Grial valenciano. Por su paso, él hace una comparación entre los lugares en los que se describen en esas novelas caballerescas, sobre todo creo que es en la tradición francesa, y San Juan de la Peña y diferentes jacas San Juan de la Peña y diferentes santuarios, y hay una concordancia o una similitud entre los lugares que se ponen en esas novelas y los santuarios por los que ha pasado el Santo Grial valenciano. Es más, y hay un camino del Santo Grial para peregrinos pasando por todos esos lugares sagrados. Un objeto evidentemente causa de fe y que ha generado, como decíamos, muchas disputas. Hablaremos de él en profundidad, de lo que significa. La noticia estaba ahora en Valencia y estaba ahora con esos últimos informes que quizá, bueno, pues acotan más el terreno y lo ponen sobrecogedoramente, ¿no?, en esa época de Jesús de Nazaret. Francisco, muchísimas gracias, seguimos de cerca el asunto, tú estás ahí pendiente de todo lo que ocurra y desde luego merecerá la pena un programa. ¿Por qué tanta gente se mató y murió y persiguió el tesoro que muchos dicen que era la copa de la descendencia de Jesús? Bueno, mil cosas, hablaremos de ello, sobre el Santo Grial. Esta vez parece ser ubicado en Valencia. Francisco, compañero, un abrazo muy fuerte. Un abrazo para vosotros. 3:48 de la madrugada, es momento de noticias, han pasado muchas cosas en el mundo, hemos seleccionado tan solo unas pocas que tienen que ver como siempre con el misterio, con la arqueología, con la astronomía, con ese cajón desastre, esa amalgama que significa lo desconocido, que a veces es científico, por supuesto, y que tocamos siempre en Milenio 3 cuando llega la recta final del programa. Carmen, científicos chinos identifican el ADN, hoy hablábamos de ADN de Jesucristo, en la primera emisión de Milenio 3, a las 4 de la tarde, pero lo captan en el cerebro de una mujer muerta hace 2000 años, ni más ni menos. Durante las excavaciones que se llevaron a cabo en la tumba Laoshan, perteneciente a la dinastía Han, un trozo de lo que parecía ser barro se desprendió del cráneo de una mujer momificada. Investigaciones posteriores llevadas a cabo por el Centro de Estudios Arqueológicos de la Universidad de Jilin descubrieron que se trataba de un trozo de tejido cerebral de la momia, del cual se ha podido extraer una muestra de ADN. Según los paleontólogos, el análisis del ADN les permitirá trabajar en la línea consanguínea de la mujer momificada con los descendientes de la dinastía Han y les ayudará a conocer la evolución de las civilizaciones pasadas. Carmen, pues a mí esta noticia me parece una bomba, sinceramente. Me parece una bomba porque, bueno, tú en tu libro sobre la Sábana Santa, Fotografía de Jesucristo, recogías todo lo que está haciendo el Vaticano, el primer programa era sobre eso, y muchos dicen que, bueno, un ADN de 2000 años está roto, es casi imposible de sacar, es muy difícil, y nos encontramos precisamente hoy, también la casualidad es que a veces, con esta noticia, de dentro del cerebro, 2000 años, exactamente igual que Jesucristo, y se ha obtenido el ADN. Qué increíbles parámetros se abren a partir de ahora. Por lo menos vemos que hace 2000 años el ADN sigue ahí.
Y puede haber otro tipo de vida, pero en un cráter y muy lejos de la Tierra, en un lugar llamado Russell, Carmen. El planeta rojo vuelve a ser noticia ante la posibilidad de que haya vida en su hemisferio sur, concretamente en el cráter Russell. Según los científicos, el agua podría estar presente en este sector del planeta en determinados momentos del año marciano. El experto del Centro Aeroespacial alemán, Dennis Reis, ha asegurado que dada la presencia de agua en ese lugar, creemos que es el mejor punto para excavar la superficie en busca de vida. Además, hay características extraordinarias en el cráter similares a la Tierra. Y ya que hablamos de Marte, Iker, el pasado viernes la NASA publicó la primera fotografía de la Tierra tomada desde Marte gracias a la sonda Mars Global Surveyor. La imagen muestra, además de nuestro planeta, una amplia vista de Júpiter y de algunas de sus lunas. Curiosísimo, curiosísimo, noticias que, bueno, que se convierten en ciencia, porque de repente surgen, ocurren, se logran y ya son conocimiento. Sigue habiendo un montón de cosas al margen, esos misterios, eso paranormal que pueden decir algunos, que sigue estando ahí, ¿no?, en la frontera. Hablamos, yo recuerdo en julio, y fuimos los únicos en hablar con los veterinarios oficiales del gobierno argentino. Estaban sufriendo una tremenda oleada de mutilaciones de ganado, ya sabéis, un animal que no deja huellas, un animal que chupaba y evisceraba, que no era ningún perro, que se acusó a un ratón de matar a miles de vacas, de terneros, de ganado. Bueno, parece que las mutilaciones vuelven, Carmen. Hace pocos días volvían a encontrarse en Argentina 2 novillos mutilados. Al primero de ellos hallado en el establecimiento El Martín. Le faltaba el pabellón auditivo, el oído interno completo, el ojo izquierdo y una parte de su piel de unos 30 centímetros de diámetro. También los expertos observaron que la ausencia de la vulva, de los bordes del ano, de la laringe, faringe y un segmento de la tráquea. El segundo animal apareció en la localidad de Santa Rosa y le faltaba la lengua, tenía cortes cauterizados y la ausencia del ojo izquierdo. Esto nos recuerda, Iker, los cortes cauterizados, aquellos animales que fueron encontrados, como bien decías, hace ya unos meses, que aquí lo estuvimos tratando y que incluso a los veterinarios que hablaron para los micrófonos de la cadena SER les callaron. Dijeron que se desdijeran de todo lo que habían dicho a nivel internacional, que tenían que emitir la noticia de que había sido un ratón hocicudo el que había hecho estas mutilaciones. Un ratón hocicudo que entonces, Carmen, o tenía un mechero en ese hocico, o era capaz de quemar mientras mordía. Yo recuerdo perfectamente, nos lo pregunta mucha gente, es en milenio3@cadenaser.com, es una pregunta recurrente, que a ver cuando tratamos un tema de mutilaciones de ganado en España, que no lo hemos hecho, de acuerdo. Recuerdo ahora también, porque es nuestra obligación y siempre es dar el mayor número de datos a la gente, que los 3 casos más extraños de España, nos lo pregunta alguno de los mails, pues yo diría que serían los siguientes. Uno ocurrió, la primera vez, en el año entre el 78 y 79, en una barriada marginal de Tenerife en la época, que era la zona de Taco. Ahí aparecieron perros guardianes, incluso mordidos, siempre en un solo colmillo. Se pensó en seres humanos con algún tipo de extraña conducta, ¿no?, sacar sangre a las personas. Pero cómo se quedó, Carmen, la gente, y eso yo lo he podido fotografiar llegando minutos después, cuando por ejemplo en Cerro de Tabladillo, Segovia, 350 ovejas, alguien había saltado un murete de piedra de 2,5 metros sin dejar huellas y había matado a todas en apenas 2 minutos, y todas con un punzón en el cuello. Impresionante. Lo mismo ocurrió en Navarra, en la zona de Lerín, gentes con escopeta en ristre, miedo en las calles. Yo me acuerdo, por ejemplo, en Sepúlveda, Segovia, muy cerquita Valle de Tabladillo, Carmen, entrevistas que tuve que hacer, estaba de reportero de un programa de sucesos en aquella época, y la gente decía que no llevaba a sus niños al colegio, que no salían a la carretera. Era el miedo medieval, el miedo al lobo gigantesco. Al final, como siempre, nunca se supo. Y volvemos y cerramos con los ovnis, en un lugar, tan aparentemente poco dado de este tipo de noticias como es Azerbaiyán. Un ovni en Azerbaiyán. Cientos de personas pudieron observar el pasado miércoles como un objeto volante no identificado se mantenía en los cielos de Bakú, la capital de Azerbaiyán. Según los testigos, se trataba de una luz muy brillante que comenzó a moverse hasta desaparecer en dirección al mar Caspio. Y una última noticia, Iker, que me ha parecido muy curiosa y que nos ha llegado hace escasos momentos a los teletipos. Los budistas son más felices. ¿Por qué? Los investigadores del Centro Médico de la Universidad de California han encontrado que el budismo puede domesticar la amígdala, un área del cerebro donde se almacena el recuerdo del miedo en la memoria. Encontraron que los budistas que meditan regularmente eran menos propensos a sentirse impactados, frustrados, sorprendidos o molestos comparados con otras personas. Bueno, será cuestión de hacerse budista. Milenio 3. Periodismo de lo desconocido.
en la SER. Y enfilamos la zona final del programa, un programa hoy pues importante, realmente, bueno, concentrado, porque así lo exige la actualidad, como ha sido la primera edición. Llevamos muchísimas horas ya en este bendito lugar, en la cadena SER, en el Estudio 1, orgullosos de transmitiros pues esas otras historias, y que además yo creo que en días como hoy pues están bien, ¿no? A pesar de que hoy casi todo es política y también deporte, la Liga ha tenido todo tipo de emociones, pues también siempre es bueno abrir la ventana de lo imposible, de lo desconocido. Y por supuesto, sabéis que durante toda la semana en ese milenio3@cadenaser.com, Carmen Porter, Katia Rocha recogen información, y ahora, pues bueno, vamos a intentar resolver en lo que podamos vuestras dudas. Carmen, vamos a repasar los mails que tenemos. Empezamos por Eduardo González Rodríguez, que nos dice: quiero felicitaros a todos, absolutamente a todos, Iker, Carmen, Katia, Carlos y todos vuestros corresponsales y técnicos, y daros las gracias por hacer programas como Milenio 3, de periodismo, de investigación y de misterio. Yo era fiel seguidor del programa que dirigía Antonio José Alés en la SER hace muchos años. No me enrollo más, solo sugeriros un tema: Charles Manson. ¿Fue posible que la música de los Beatles pudiera llegar a inducir a los miembros de la familia a cometer aquellos terribles asesinatos? Vaya preguntas, habrá que preguntárselo, habrá que repreguntárselo, hablando un poco en internauta, o reenviárselo a Santiago Camacho, que sabe mucho, que nos habló de las extrañas muertes de algunas figuras del rock, y también Antonio Luis Moyano, que está preparándose unos trabajos muy interesantes sobre el rock maldito, llaman, ¿no? Esa música, mucho de leyenda, no sé si mucho de verdad, esos mensajes al revés, esa influencia subliminal, dicen en algunas mentes, y entre ellas, por supuesto, Charles Manson, aquella matanza de la mujer de Roman Polanski, Sharon Tate, aquella familia Manson terrible. Y es increíble, Carmen, cómo un asesino de esas características, aún hoy a la cárcel le llegan cada semana miles de cartas de admiradores. Rubén Ferrer Repullés nos dice: hoy un día que decíais que hablaríais de un exorcismo que se hizo en La Balma, una ermita situada en el norte de la provincia de Castellón. Bien, también dijisteis que conocíais la zona porque habíais estado por allí. Yo soy de esa comarca y no se hubiera que hubiera casos extraños por esas tierras. Ajá, nos llega el mail ahora mismo. Bueno, pues sí que lo hay. Hay que dedicar un programa. La Balma, una historia negra de antes de la guerra civil, brujería. Yo creo que más locura que exorcismos, pero sí personas que se hacían pasar por exorcistas, cuadros de histeria colectiva, todo ello en un barranco impresionante, la España más profunda. Os prometemos ese programa sobre La Balma. Ya sabéis, lo repito siempre, que este programa lo hacemos para vosotros. Ese es el momento. Vía mail, vía milenio3@cadenaser.com, preguntarnos y sugerirnos. La Balma, lo haremos, desde luego. Carmen Porter, Carlos Barroso, Katia Rocha, que os habla vuestro amigo Iker Jiménez, y a los mandos técnicos, magnífico trabajo, nuestro compañero Juan Manfrasque.